¿Qué tal? Saludos cordiales, señoras, señores y sobre todo niños y niñas. Saludos decimos desde la confluencia de la calle Pimargal con el Parque Camilo José Cela, donde Televigo ha instalado este set televisivo para la retransmisión en vivo y en directo de la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, año 2023, que afortunadamente recuperamos en el formato tradicional después de 2 años, el 20 y el 21, que por culpa de la pandemia tuvo que ser únicamente una cabalgata estática. Decimos que en esta ocasión será en movimiento desde la avenida de Castelao, donde, manteniendo eso sí lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, ha estado por la mañana de manera estática y ahora hace escasamente unos 15 minutos arrancaba desde allí en un itinerario alternativo al que solía ser habitual desde el nudo de Isaac Pera a la Puerta del Sol. Ahora lo hace desde Castelao, lo hará por López Mora, Pimargal y la calle Falperra hasta llegar a Porta do Sol. Una retransmisión que comienza ahora y que durará hasta que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregue las llaves de la ciudad y esa recepción oficial a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, y que les vamos a acompañar, la vamos a narrar un servidor, humilde servidor, Miguel Martín, y quien nos acompaña, el polifacético, el poliédrico, Alberto Cuña, al que tenemos pues por algún lugar aquí en la calle. Alberto, saludos, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, pues aquí estamos, sí, con alegría, con emoción, con ilusión, porque recuperamos por fin la cabalgata, la de movimiento, ¿no? Porque lo de estático está muy bien, pero a mí me encanta ver pasar las carrozas, sí. Me encanta que la gente sí. Y además con un recorrido también especial este año, porque vamos desde Plaza América, iremos Pimargal, ya lo decías tú, hasta llegar a la confluencia, bueno, Paseo de Alfonso, y allí pues el alcalde recibirá a sus majestades, los Reyes Magos. Y bueno, pues con ilusión, yo esperando ya que empiecen a llegar ya desde Plaza de América. Pero bueno, ya te digo, yo nervioso más que los niños, no te digo más. Estoy así como... Bueno, además un año, decíamos, que se recupera la normalidad. Esto significa también que no tenemos mascarilla, que no hay distancia social. Afortunadamente podemos ver las calles, las aceras absolutamente repletas de vigueses y no vigueses, vecinos del área metropolitana que se han acercado hasta aquí para ver este espectáculo, el espectáculo más mágico del año, sobre todo para los más pequeños, pero también para los mayores, porque todos tenemos esa ilusión, no ya de los regalos que nos puedan traer esta noche, sino por disfrutar de esta cabalgata, pues que sin duda es uno de los puntos más bonitos, más entrañables del año. Decíamos que ha partido ya desde Castelao. No la vemos todavía y eso que tenemos una distancia importante aquí desde Pimargal, pero en cualquier momento aparecerán por aquí los 3 magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, la cartera real, los pajes, todos los grupos de animación. En total 11 carrozas, 5 de ellas municipales y 6 hace 15 minutos salieron, sí, y el ritmo es lentito porque, claro, esto se trata de una carrera de fondo, de ir parándose, de ir dando esos regalos, perdón, de ir dando los caramelos a los niños. Los regalos serán por la noche, que seguro que van a entregar todo aquello que han pedido, pero ahora es para entregar los caramelos, para dejarse ver, para poder sacar esas fotos desde la acera, saludar, ¿no?, a los más pequeños, y entonces, claro, esto lleva su tiempo, pero bueno, ahí está la magia, ¿verdad? Pues si lo hicieran deprisa y corriendo, Alberto, pues como el Tour de Francia, estaríamos aquí, pues no tiene la gracia, ¿verdad? Yo, si quieres, Miguel, podemos preguntarle a algún niño por aquí. Claro, para eso te tenemos, Alberto, para eso te tenemos. Acércate hasta... Vamos a preguntar aquí. Tenemos aquí los niños, aquí justo enfrente, además del set, aquí, que tiene montado Televigo. Hola, ¿cómo te llamas? Paola. Paola. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? A ver. 2 máquinas de slime y un unicornio. ¿Y te has portado bien este año? Bien. ¿Sí? Entonces te lo van a tener seguro. Bueno, Paola, seguro que le van a hacer las cosas que ha pedido. Por aquí también, mira, tenemos unos niños por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, ¿cómo te llamas? Clara. Bueno, ¿y qué le has pedido a todos los Reyes? A ver. Un peluche de George. Y un cuadrito. Bueno, ¿ya ha sido buena? ¿Sí? Bueno, sí, tiene cara de buena, no, de buenísima. Bueno, ya seguramente los Reyes lo van a traer todos seguro, porque vamos, madre mía. Bueno, feliz noche, hay que acostarse temprano, que hoy vienen los Reyes. ¿Sí? Vale, me dice que Alberto, sí, o sea que esto va fantástico. Tengo que decirte que yo he tenido la oportunidad de estar esta mañana en la cabalgata estática y he podido charlar unos minutitos con sus majestades los Reyes Magos de Oriente y me he enchivado alguna que otra cosa. Lo primero y fundamental es que vienen cargaditos de regalos para todos los niños, porque me han dicho que todos los niños vigueses y no vigueses se han portado muy bien
-1 o 2 que han sido regulán. Que mal no se ha portado nadie, pero alguno que otro, todo lo que ha pedido, igual no se lo traen porque podía haberlo hecho mejor. Pero en términos generales, que los niños y las niñas se han portado muy, pero que muy bien, y así que pueden tener muchas expectativas, y todo aquello que han escrito en la carta, que alguno me consta y alguna me consta que ha escrito lo que no, vamos, lo imposible, que ha agotado hasta los márgenes de la carta, bueno, pues van a recibir esas cosas porque al final se lo merecen sin lugar a dudas. De todas formas, Miguel, yo te digo, lo del carbón este año va a venir bien, porque con el tema de la energía como está, a mí si me trajeran un saquito de carbón, pues tampoco te digo yo que se ve una cosa bastante interesante. Como está la gasolina y los carburantes, digo, un poquito de carbón. No, pero carbón el de azúcar, el de comer. Y si no, como me decía un niño hoy por la mañana, digo, si no te has portado bien, te traerán carbón. Y su respuesta fue, perfecto, pa'l churrasco. Hombre, claro, para alimentarse bien, que también hay que alimentarse bien. Si no, este año, madre mía, tenemos que alimentarnos. Si es que no se consuela quien no quiere, ¿eh? Hay que ver el lado bueno de las cosas, el lado positivo, porque tal y como está el mundo, efectivamente, pidámosle a los Reyes Magos lo imposible, yo qué sé, porque ya bueno, puesto, ¿verdad? Yo lo que se suele pedir siempre, hay que pedir salud, que es lo importante después de estos 2 años y pico que hemos tenido este paréntesis, yo lo llamo paréntesis, ya no quiero llamarlo nada, pero tenemos que pedirle eso, que haya salud, sobre todo trabajo, y que estemos ahí, que sigamos ahí. Y que si no nos vemos, que sea solo por falta de luz y no por otra cosa, ya te digo yo. Bueno, a falta de luz, aquí en Vigo va a ser difícil porque tenemos 11 millones de luces LED, ahora en breve se irá la luz natural que nos queda, llegará la noche, pero ahí están las luces. Vamos a pedirle a nuestro compañero que enfoque ahí, justo enfrente, donde están, unos vecinos, usuarios de un centro de día, que se han asomado a la ventana para ver pasar las carrozas, que todavía no vemos, pero llegarán, y han aprovechado, pues esa señora, no sé si la están viendo, pues para tirar unos caramelos a los niños, que claro, tienen tantas ganas de poder coger esas chuches, que todavía no llegan los Reyes Magos, que a la primera que cae algo del cielo, pues ahí van, como debe ser. Los primeros caramelos que son esos, sí señor. Por cierto, que se van a repartir, van a lanzar sus majestades los Reyes Magos, así como todos sus asistentes, más de 5.000 kilos de caramelos sin azúcar y sin gluten. 5.000 kilos, que son 5 toneladas, que parece que así suena todavía mucho más. O sea, caramelos al tutiplén, afortunadamente sin gluten y sin azúcar, por eso de los dientes, vamos a dejarlo así. Eso no puede faltar, y además ya sabes que hay gente que viene con las bolsas. Hoy no puede estar la excusa de los paraguas para coger los caramelos, porque hoy es un día, ha hecho un día fantástico en Vigo, y lo de los paraguas que los abrían así como para hacia abajo, no hacia arriba, para recoger los caramelos, pues no. Están los de la bolsa, que iban con la bolsa también y luego se la quitaban. Después hay muchos trucos, ¿no?, para coger los caramelos, y bueno, a ver cómo esos 5.000 kilos, madre mía, siempre, yo espero coger alguno. Ya te digo, siempre ha habido una competición, ¿no? Yo recuerdo también cuando era pequeño que, pues que te lanzabas a por ellos, y al final, cuando acababa todo, ya pasaba la cabalgata, te ponías ahí con el resto de niños, o sea, pues yo tengo 20, yo tengo 30, yo tengo este subo, yo tengo este... Bueno, pues lo típico, sí. Porque forma parte, ¿no? A verlos pasar, obviamente, pero aquí lo importante es la arripañoca, ¿no? No, y te digo una cosa, después también está que a veces hay que llevar el casco puesto porque los tiran con mucha fuerza, no te digo más. Yo recuerdo algún año en otro recorrido que, vamos, llegaban al set donde estábamos también de Televigo, y madre mía, había que esquivarlos, pero vamos, con mucho reflejo. Me consta hace 2 o 3 años, no recuerdo en qué ciudad española, en Málaga, en Sevilla, no recuerdo muy bien, donde le cayó un caramelo a un niño y le dio un ojo, y se denunció al rey Melchor en los juzgados. Al final la causa fue archivada, como es lógico, pero llegó a los juzgados. O sea, que en todo caso... Por favor, cuidado, un poquito de sentidiño, ¿no?, a la hora de, pues coger los caramelos, sobre todo los padres que vigilan a sus hijos. Todo el recorrido, hay que decir, que está vallado, y por lo tanto eso aporta una seguridad que es necesaria y fundamental. Pero ojo, aquí hay mucha gente, hay camiones en movimiento, las carrozas, y por lo tanto hay una cierta posibilidad de que, ocurra algo que no quiere nadie, que esa posibilidad es mínima, pero ojo, estemos alerta, sobre todo los mayores, con nuestros hijos, con nuestras hijas, por favor, alerta, para que todo transcurra con absoluta normalidad, y que las únicas incidencias que se den sean pues menores y cosas simpáticas, como por ejemplo el oso de Cádiz, el oso de Cádiz.
Que la realidad fue que la realidad fue que le dio un caramelo de la cabalgata y quedó así con el cuello. El oso perjudicado, que yo no sé si estará ahora mismo desfilando o no en Cádiz, pero bueno. Creo que no, que no le dejan. No le dejan, vaya por Dios. Pues es una pena, ¿no? Porque con la guasa que tiene en Cádiz estaría muy bien. Y si no, pues que se lo traigan para aquí. En todo caso, aquí decíamos son 11 carrozas para un recorrido de 2 kilómetros 400 metros. O un señor recorrido, así que hay espacio de sobra para poder acercarse aquí. Si ustedes están en casa siguiendo la retransmisión de Televigo, fantásticamente, haremos todo lo posible por llevárselo de la mejor manera, pero si quieren todavía se pueden acercar al tramo final de esta cabalgata hasta Porta do Sol, donde hay ya muchísima gente, pero decimos que el recorrido es de 2 kilómetros 400 metros, hay espacio suficiente para poder acercarse y verlos en persona, a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, a la cartera real, a los pajes, a la animación, que son muchísimos los grupos, que son muchísimas las asociaciones que están contribuyendo, que forman parte de esta cabalgata, pues para alegrarla, ¿no? Para darle ese colorido, esa vistosidad que hace de ella que sea una cabalgata absolutamente especial, llena de ilusión y que siempre deja maravillado a todo el mundo, ¿no? Si no, sería imposible que miles y miles, decenas de miles de personas se agolparan aquí. Es un espectáculo digno de ver. Si no están ustedes a pie de calle, gracias por confiar en nosotros, que nosotros se la llevamos hasta su casa. Oye, que hay una cierta comodidad y una tranquilidad ahí que también se agradece. Alberto, no sé si podemos coger por ahí algún niño más, algún padre. Sí, podemos preguntar por aquí también, a ver, vamos a preguntar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Daniela, ¿qué le has pedido a los Reyes? A ver, cuéntame. le he pedido libros, muchos libros. ¿Te gusta mucho leer? ¡Qué maravilla! Los libros son, vamos, a ser principados, es una maravilla. ¿Y qué libros, a ver, qué te gusta? ¿Qué libros te gustan? Más bien los libros de cómics. Ah, de cómics. Qué bien. Bueno, ¿y te has portado bien este año? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Crees que te van a hacer todo? Sí. Me alegro mucho, Daniela. Sabes que tienes que acostarte temprano hoy, que van a venir los Reyes y luego... Bueno, no te digo más. Por cierto, también, Miguel, a mí me gustaría recordar también y resaltar el trabajo que realizan siempre pues, todos los voluntarios del Concello, Protección Civil y toda la gente que hace que esta cabalgata y todos los desfiles que se realizan en Vigo sean totalmente seguros para todo el mundo. Y además que está saliendo un montón de gente a la calle y eso nos alegra y nos congratula porque, vamos, da gusto ver que la gente vuelve de nuevo a la calle a ver la cabalgata de este año. Bueno, pues ya que lo comentas, tenemos que decir que 80 efectivos de la policía local están a día de hoy garantizando la seguridad, también 20 miembros de Protección Civil y más de 200 voluntarios que actúan como auxiliares de la organización. Por lo tanto, más de 300 personas velando porque todo salga como tiene que salir, que es para que esto sea una fiesta de diversión, de ilusión y no ocurra nada que no deba de pasar. Comentaba esta niña lo de los libros, lo de los cuentos. Ojalá se regalen esta noche muchos libros y muchos cuentos porque eso dice mucho y bien de nuestra sociedad. Y precisamente de libros, de cuentos, va la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente de este 2023. Está dedicada a los cuentos, a las películas universales. Por ejemplo, lo tengo por aquí, vamos a ver, a la Cenicienta, a Peter Pan, a Dumbo, al Bosque Animado, Aladín y la Lámpara Maravillosa, esos cuentos que nos han acompañado a todos de niños, que han forjado nuestro carácter, que nos han llenado de imaginación, de ilusión, de recuerdos que perviven a día de hoy, que han configurado lo que somos y que forman parte ya, por lo tanto, de nuestra vida. Y hoy tenemos la oportunidad de ver esas carrozas que nos van a recordar a cuando éramos niños, a esos cuentos. Ahora hay también películas más modernas, como puede ser Coco, con ese personaje que bueno, hace las delicias de los más pequeños, pero en todo caso, cuentos universales que han estado ahí, que están y que estarán, ¿no? Pasen las generaciones que pasen. Sí, sobre todo también películas de animación, ¿no? Porque también eso es un poco, aparte de los cuentos, evidentemente que son la base, pero las películas que hicieron, bueno, y después va a haber un montón entre carroza y carroza de grupos que van a ir animando la cabalgata, ¿no? Porque vamos, tenemos ahí, están nuestros amigos de Discamino, que siempre me encanta que salgan y además lo hacen con una alegría que bueno, lo contagian
y estamos esperando ya. Yo estoy ansioso, no sé, que yo ya también quiero ir a dormirme pronto también, que yo ya también le pido alguna cosa a los Reyes a ver si me la traen, pero tengo que Ya sabes que tienes que irte a dormir pronto y además no te puedes despertar a las 4 o 5 de la mañana, que hay que aguantar como mínimo hasta las 8 de la mañana, porque eso de que estén los padres ahí intentando dormir algo y que a las 5 de la mañana ya te vengan a despertar, oye papi, que ya están aquí los Reyes Magos, hombre, un poquito por favor, que diría el otro, hasta las 8 de la mañana, niños, niñas, hay que aguantar. Hay que irse a la cama tempranito, dejar, ya sabéis, pues yo que sé, una zanahoria para los camellos, unas galletas, un cacho de bizcocho con un vaso de leche para sus majestades los Reyes Magos de Oriente, después irse para cama y aguantar por lo menos hasta las 8 de la mañana. Que no pasa nada, que hay que darles tiempo, porque tienen que ir a todas las casas, a todos los hogares a dejar los regalos. Imaginaos, los más pequeños de la casa, estoy hablando ahora para ellos, cómo lo tienen que hacer de rápido, para llegar a cientos de miles de hogares y dejar debajo del árbol los regalos que habéis pedido. Es que no da tiempo, entonces hay que aguantar un poquito en cama hasta las 8 de la mañana, por lo menos, ¿vale? Y después ya sí, os podéis levantar, correr, ir hasta el árbol y empezar a abrir los paquetes como locos, como locas, de ilusión, que seguro que os van a traer todo lo que habéis pedido y os merecéis, porque como he dicho al principio, me consta, me han chivado los Reyes Magos, me lo han chivado, de verdad, que he estado con ellos esta mañana, que os habéis portado muy bien. Solamente os piden un poquito de paciencia, ¿vale? Que dejéis las cositas, porque todo este trabajo es muy cansino, muy cansado y tienen que reponer algo de fuerzas y que les deis tiempo a llegar a todas las casas, ¿vale? Porque, oye, son muchos los hogares de Vigo y de fuera de Vigo a los que hay que ir y por lo tanto necesita un poquito de tiempo. Para la cama, Miguel, tempranito y toda la noche a dormir. Miguel, a mí me han contado la anécdota de algún año que algún niño se ha portado justo la noche, que iban dejando cosas para que cuando venían los Reyes que hicieran ruido, ¿sabes? Y poder decir, aquí están los Reyes, ¿sabes? O sea, iban dejando antes de irse a dormir cosas para que los Reyes tropezaran y para que dijeran, ya están los Reyes ahí. O sea, que alguno también, cuidado, tiene alguna táctica y estrategia que yo no quiero decirte nada, pero bueno. Nada, estamos aquí esperando. Todavía no los vemos. Quizás sea un buen momento para preguntarle a algún niño ¿qué prefieres? ¿Si es más de Papá Noel o de Reyes Magos? Seguro que ahora te dicen de Reyes Magos porque son los que están por venir. Si le preguntáramos de 3 semanas, te diría todo el mundo que de Papá Noel, ¿no? Pero yo creo que la tradición es la que manda. Esta es una sociedad de Reyes Magos, de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Hombre, Papá Noel mola, ¿no? Pero es algo más nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros éramos pequeños, Papá Noel como que... o apalpador, ¿no? Es algo también absolutamente más novedoso. Los Reyes Magos, bueno, pues llevan 2000 años, más de 2000 años, ¿verdad? Trayendo de aquella incienso, oro y mirra, pues ahora videojuegos, muchos libros, esperemos, escaletris, bicicletas y demás. Bueno, vamos a preguntar si te parece, Miguel, por aquí, que tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, una pregunta. ¿Tú eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos? O sea, lo más abierto, perdón. Claro, difícil. No te vamos a poner en esa situación, no te preocupes. Bueno, ¿qué le has pedido a los Reyes? A ver. Unos patines, unos pendientes, juguetes. Bueno, ¿y te has portado bien este año? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que te traerán todo, seguro, ¿eh? Tienes cara de buena, Lucía, ¿eh? Seguramente le van a traer todo también. Pero claro, es que si vamos a preguntar si es de Papá Noel o de los Reyes Magos, ya viste la contestación de Lucía, que claro, es una pregunta muy complicada, muy difícil. Y hoy menos, te digo yo. Es la tercera opción, no sé, no contesto, ¿no? Que se dice siempre en las encuestas si quieres quedar políticamente correcto o si no, lo que yo te decía, seguro que a día de hoy, cuando quedan apenas unas horas para que lleguen los Reyes Magos, lo normal es que seamos todos de los Reyes, pero el día 23 diremos todos que Papá Noel porque es el que viene al día siguiente. En todo caso, claro, qué suerte, ¿verdad?, que tienen los niños y las niñas de hoy en día, que tienen el 24 a Papá Noel y el día 6 de enero a los Reyes Magos, o sea que ración doble. Ventajas, bueno, pues el 24, el 25, si te deja Papá Noel, tienes mucho tiempo hasta la vuelta al cole para poder disfrutar de los juguetes y ahora sobre todo que es la ilusión, la tradición, lo de siempre, ¿no? Que sean sus majestades los que traigan los regalos a los niños, pues que es la tradición católica de cuando llegaban al pesebre a Belén siguiendo la estrella de Belén, que aquí en Vigo, bueno, más que estrellas, con 11 millones de luces LED, era muy difícil que se perdiesen. De hecho, nos decía hoy el alcalde que Vigo es la ciudad española a la que han llegado primero. Hombre, no es de extrañar. A ver quién se pierde para venir a Vigo con ese punto que se ve está en la estación internacional. Sí, desde luego, no será por luces, ¿no? Y vamos... hoy salía también, había en el faro de Vigo nuestro compañero Davila que hacía el chiste, no decía los Reyes Magos, ¿sí? Usamos una estrella pero no sabemos cuál.
Claro, llegan a Vigo, ven tantas luces que no saben cuál seguir, ¿no? Ya te digo. Pues de aquí hecho, estamos, sí, unas luces esperando. que ya... Adelante, Alberto. No, nada, digo que estamos esperando, enfocando un poquito aquí al final de la calle Margal, y estamos intentando, bueno, pues esperar, pero es complicado esperar. Yo ya la emoción a mí me puede mucho. Y yo creo, bueno, y no sé si estamos a punto ya de ver alguna de las carrozas. No, todavía no. Se lo toman con calma. Con calma. Por otro lado, como debe ser, porque es lo que decía yo al principio, hay que ir despacito, hay que dejarse ver a los niños. Esto ocurre solamente una vez al año. Una vez al año tenemos la oportunidad de ver en persona a los tres magos, a los tres Reyes Magos, mejor dicho, a los tres Reyes Magos. Hombre, deleitémonos un poquito, que nos den unos segundos para poder verlos, para poder saludarlos, que nos saluden de vuelta. Entonces, claro, eso conlleva que el recorrido sea, bueno, despacito, ¿no? Como diría la canción, despacito, para llegar hasta Porta do Sol. Bueno, un poquito de paciencia, que no pasa nada. Además, ellos tienen que ir ahora calma, porque por la noche ya le van a tener que dar mucha prisa al asunto, así que bueno, no se ven todavía, efectivamente, al final de esta reta, todavía no les vemos llegar, pero llegarán y los podremos ver. Mientras tanto, se está yendo ya la luz natural, se está haciendo la noche aquí en Vigo y ya vemos, pues eso, las luces iluminadas en esta calle Pi Margal, como en el resto de las más de 400 calles que se han iluminado en esta Navidad. Vigo es una de las ciudades de la Navidad en España y en Europa también, y en el mundo, según el alcalde también. Vigo es la capital mundial de la Navidad. Bueno, pues donde si no iban a estar presentes los Reyes Magos de Oriente, que como son magos están en otros muchos lugares, bien es cierto, pero en ningún lugar como en Vigo, faltaría más. Yo creo que no, que Vigo, como dice el eslogan, a mejor ciudad para vivir. Bueno, yo lo tengo claro y de aquí vamos. Hombre, hay otras muchas, y son maravillosas, pero vamos, yo Vigo... Incluso pues, incluso en la ciudad han conseguido duplicarse. Ahora mismo hay cabalgata también en Bouzas, por ejemplo, en la Villa Marinera también están allí los Reyes Magos, pero esta es la cabalgata principal, la que congrega a decenas de miles de personas que están abarrotando. No sé si podemos ver una panorámica, si la están viendo todo lo largo de esta calle Pi Margal, que bueno, desde principio a final, todo lo que vemos, pues esto será, no sé, 1 kilómetro. Esto Usain Bolt tardaría por lo menos 1 minuto en completar, por lo menos 1 minuto. Y toda está atestada de gente, eso sí, que todos juntitos, pero ninguno está revuelto, o sea que todo muy bien. Se nota que bueno, se guarda ahí una cierta seguridad, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente agolpada, pero no hay apretones, No hay distancia de seguridad por eso del COVID, no hay mascarillas. Qué bonito es decir esto, qué bonito es presentar sin tener esa mascarilla como teníamos el año pasado, hace 2 años que hacíamos esta misma retransmisión, pero eso sí, decíamos era estática en la avenida de Castelao. Era la gente la que se movía a lo largo de esa avenida para poder ver y saludar a los Reyes Magos. Ahora son ellos los que pasan, como siempre ha sido, recuperando ese formato tradicional, esa cabalgata dinámica. Por la mañana ha sido estática porque Vigo ha decidido, el Concello ha decidido, bueno, pues ¿para qué volver a lo anterior si podemos hacerlo todavía mejor? Y es mantener lo que nos obligó el coronavirus por la mañana, para aquel que no quiera o no pueda estar aquí por la tarde, y ya por la tarde recuperar el formato tradicional. Me consta que hay mucha gente que hace las dos, que ha estado por la mañana viendo a los Reyes Magos y que está ahora aquí también para ver a los Reyes Magos, como debe ser, que es una vez al año. Efectivamente, una vez al año, y además, pues eso, sí que es cierto que está todo el mundo con la distancia. Bueno, los voluntarios del concello están cuidando de que no haya ningún tipo de problema. La gente sí es cierto que está agolpada en las calles, pero claro, con la ilusión y sobre todo yo veo, ya te digo, muchas bolsas ya preparadas por aquello de los caramelos, bolsas de todo tipo, clase, condición, de todas las marcas. Y bueno, gente también, pues eso, mayorcita también con sus bolsas. Ahora ya te preguntaremos alguna también con lo de los caramelos. Sí, y además te pediría, como antes preguntábamos si era más de Papá Noel o de los Reyes Magos, ¿de quién es más la gente? ¿De Melchor, de Gaspar o de Baltasar? Que ya me imagino también quién va a ganar en esto. Pero porfa, Alberto, vamos a preguntar a algún niño, alguna niña, que nos digan quién es su favorito. ¿A quién le han pedido? ¿A Melchor, a Gaspar y a Baltasar? Y si saben diferenciar y distinguir uno de otro. ¿Quién es el de la barba blanca? ¿Quién es el pelirrojo? ¿Quién es el negro? Bueno, el negro sabemos quién es. Ese no tiene tampoco más, pero el de la barba blanca y el de la barba roja, cuidado. Es más difícil, efectivamente. Ahí hasta yo tengo mis dudas. El pelirrojo de la barba blanca es más difícil. Yo no sé, vamos a preguntar por aquí, a ver.
pues una chica más. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sabela. A ver, vamos a ver, ¿de qué rey mago eres más? A ver, ¿de Melchor, de Gaspar o de Baltasar? De Baltasar. ¿Y tú sabrías diferenciar cuál es el de la barba blanca, el de la barba roja? Bueno, Baltasar ya es Baltasar, porque ya... Por eso me gusta, porque es el único que diferencia. Hombre, qué buena respuesta, que es el único que... Pero bueno, oye, Miguel, ¿y tú sabes cuál es el de la barba blanca y el de la barba roja? Porque vamos, yo ahora mismo... Pero espera, vamos a preguntar, ¿qué le has pedido a los reyes ahora? Bueno, yo le he pedido ropa, porque es invierno, tengo que llevar cosas calentitas. Entonces he pedido un poco de ropa. Muy bien. ¿Y te has portado bien este año? ¿A qué? ¿Ha dicho que no? No, eso es ¿Ha dicho que no? Yo me porto bien. No, ha dicho que no una compañera aquí. ¿Cómo te llamas? Mónica Ha dicho que no, Isabela nos ha portado bien, pero yo no... Pues te voy a decir cómo... una cosa, doble regalo para ella por sincera. Seguro La sincera que fue Mónica. Doble regalo para ella y para ella, bueno, no. A ver con lo difícil que debe ser encontrar aquí a alguien que diga que se ha portado mal. Más difícil que encontrar la aguja en el pajar, hombre. Todos nos hemos portado bien, porque sí, por decreto ley. Pero bueno, que alguien reconozca que no, oye, tiene mérito. Oye, encima delante de las cámaras, ¿eh? Sí, ya te digo yo. Bueno, esa sinceridad también tiene que tener su regalo, también tiene que tener su premio, claro que sí. Sí, pero vamos, yo no me he encontrado esto, siempre todo el mundo dice, sí, te has portado bien, yo sí, todo bien. Incluso yo me he intentado portarme bien, pero vamos, es complicado. A veces díselo a Putin, que intenta portarse bien y mira la que nos ha hecho este año, ¿eh? Ay. Todo el mundo dice que se porta muy bien, pero después... Sí. Las cosas como son. Bueno, todavía no vemos allí al final de la recta, no se asoman las carrozas. Pues sí que se lo están tomando con calma, sí que se lo están tomando con calma, Y lo que les queda una vez que pasen por aquí todavía hasta Portado Sol. Entiendo que hay, que claro, que tiene que haber muchísima gente desde el inicio, ¿no? Desde Plaza de América. Y que claro, si van poquito a poco, además, pues el día fue como fue, un día estupendo aquí en Vigo, hemos tenido sol, hemos tenido buen tiempo, pues lo están tomando con calma, pero bueno, yo espero que en breve ya puedan aparecer por ahí las primeras luces, que siempre suele ser la policía local, pues escoltando un poco todo lo que es la comitiva de la cabalgata, y espero que sea pronto ya, aquí estamos esperando. Alberto, yo creo que precisamente el buen tiempo ha sido el regalo que nos han dado sus majestades los Reyes Magos de Oriente a la ciudad, porque después de 3 meses lloviendo nos han dado esta tregua para poder venir y visitarnos y entregar esos juguetes, y así que todos los vigueses, que todas las viguesas pudiéramos aprovechar para echarnos a las calles y llenar, como estamos llenando en las aceras justo enfrente de mí. No sé si puede enfocar el cámara. Bueno, como están hasta los accesos absolutamente repletos. Vamos, se guarda esa distancia en el sentido que no estamos apretados y todo bien, pero que aquí hay mucha gente, pero muchísima gente deseosa de que ahí al final de la recta pues aparezcan ya sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Sí, además lo que dices tú, ¿no? Pues es una ilusión, es un día mágico, es un día que, bueno, pues están esperando todos los niños del mundo, creo yo, para poder acercarse un poquito a los Reyes Magos. Y sobre todo, pues eso, vivir la magia, vivir la ilusión, vivir ese momento tan especial que significa pues el poder ver de cerca pues a todos, ¿no? Como decías antes, a los pajes, a la cartera real, a los Reyes Magos. Y bueno, pues ya te digo, con mucha expectación, está todo el mundo pues como muy ansioso, nos preguntaban, pero ya han salido. De que sí, que salieron ya, seguro que salieron. Pero claro, la gente está deseosa de poder verlos y verlos de cerca, claro. Pues en estos momentos previos que todavía no les vemos, sí que me gustaría hacer un reconocimiento a unos Reyes Magos muy especiales, que son todas esas personas, todos esos colectivos, ONGs, agrupaciones, que han trabajado en las últimas semanas de manera desinteresada y totalmente altruista, recogiendo regalos, preparándolos para entregar esta noche a aquellos niños que no tienen sus Reyes Magos tantas posibilidades, para que nadie, absolutamente nadie, ni en esta ciudad ni en ningún lugar del mundo se despierte mañana sin poder abrir un regalo. A toda esa gente que ha trabajado en las últimas semanas recogiendo, ha habido mogollón de colectivos, muchísimas iniciativas en ese camino de que no haya ningún niño sin su juguete. De verdad, desde aquí nuestro reconocimiento, porque ellos son los auténticos Reyes Magos de esta Navidad, para que ningún niño, ninguna niña
por más o menos que tengan, se queden sin su regalo. A toda esa gente, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por la labor que hacen, porque son y representan el auténtico espíritu de la Navidad, el auténtico espíritu de los Reyes Magos. Sí, además están trabajando durante todo el año, ya no solo pues eso, ayudando a los Reyes Magos para que ningún niño se quede sin su regalo, sino también todo el año con, bueno, pues tema de alimentos, tema de toda esa gente que de manera, como dices tú, altruista, pues se da a los demás, ¿no? Generosa, y todo el año está ayudando para que la gente más desfavorecida pues pueda tener pues todo lo que necesita, ¿no? Para vivir. Y todas las asociaciones, como dices tú, todas las ONGs, de verdad, felicidades. Y es un trabajo muy duro, muy complicado y necesita mucho apoyo, y espero que este año también se lo sigan dando pues todas las administraciones, porque de verdad necesitan mucha ayuda para poder llevar a cabo todo. Desde luego, ese sí que es un trabajo realmente mágico. Allí donde no llegan Melchor, Gaspar y Baltasar, llegan todas esas ONGs, esas personas que trabajan, que regalan su tiempo, que lo dan de manera, hasta diría egoísta, porque ellos siempre te dicen que lo hacen así de manera egoísta, porque reciben mucho más a cambio, que es la satisfacción por ese deber cumplido, ¿no? Por darse un poco a los demás. Así que, repito desde aquí, de verdad, muchísimas gracias. Todo el mundo colabora en mayor o menor medida, pero son ellos los que canalizan esa solidaridad. Veo luces para con los que más lo necesitan, así que muchas gracias. Se ven efectivamente luces ya al final. Y se nota, se siente, lo vamos a escuchar. Ahí están las luces, como te decía yo, de la policía local. De los niños, de las niñas, que ya sienten cómo se acerca esa cabalgata. Hay mucha gente también en los balcones de los edificios. Se acerca por fin esa comitiva real que encabezan los motoristas de la policía local, vestidos de gala, un uniforme de gala, y empezarán con la animación del grupo Discamino, la vuelta al mundo en 80 días, representando después la animación de Star Wars, el lado oscuro de la fuerza, y la primera carroza de Espacio 7 dedicada al cuento de la Cenicienta. Bueno, aún se ve un poquito a lo lejos, pero ya es el principio de esta cabalgata de Reyes 2023. Sí, y bueno, ya suenan las sirenas y esto es un clamor, o sea, esto ya parece como si hubiera marcado un gol el Celta, ¿no? Es una cosa ya con un ánimo. ¿Qué falta nos hacía mañana? No te digo más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y dejémonos de copas y vamos a la Liga, como dice el otro. Me han dicho que hay un niño de Vigo que se llama Carlos M. que tiene casa en Vigo y en Mos, y que escribió una carta al rey Gaspar diciendo que este año era un año muy especial y que le pedía un título, no sé muy bien a qué se refería. Y me ha dicho el rey Gaspar hoy por la mañana, me ha dicho, oye, dile a Carlos M. que eso se lo tenía que haber pedido a Papá Noel, porque ahora ya ha llegado tarde lo del título, y que se aplique con el cuento ahora en estas semanas, que si no, a ver si le vamos a dar un premio de segunda. Eso me ha dicho. Así que Carlos M. Por ahí lo que nos ha dicho el rey Gaspar a tu petición de un título, que hay que currárselo en junio y ahora también un poquito más. Hay que dar para ese niño su petición. Vamos a pedir el título de la permanencia de momento, que yo ya con eso... Tú fíjate la de bolsas que hay ahí, que están los niños ya esperando con las bolsas y bueno, pero ya... Pero ¿cuántos kilos de caramelos caben en esas bolsas? Yo no lo sé, pero bueno, caben muchas, caben muchos ya kilos. Te digo. Bueno, 5.000 kilos. 5.000 kilos son 5 toneladas, casi dicho, ¿verdad? Suena mucho más, como lo del kilo de hierro o el kilo de paja, ¿no? Que es lo que pesa más. Pues según como uno lo diga, ¿verdad? Pues 5 toneladas de caramelos, 5.000 kilos de caramelos, sin gluten, sin azúcar, a aquí repartir están pidiendo, entre todos los niños. Mira, escucha. ¿Qué te parece? Lo que están pidiendo aquí no piden otra cosa, piden caramelos ya. Sí. Vivan las chuches, que diría el otro. Con las mochilas, con las bolsas, con tal. Y porque no llueve hoy, si no alguno con paraguas vendría así con el paraguas hacia abajo, pero no. Alberto, hoy no cuela. Dime. No sé si le habrán bajado el IVA al chuche de las niñas, no lo sé. Mire usted, no lo sabemos. Los chuches, esos son los chuches. Bueno, quién sabe. Yo ya no sé si la niña. Yo creo que hoy sí le han bajado el IVA porque hoy va a haber caramelos para todos, seguro. Bueno, un toque de humor que también hay que dar a esto, ¿no? Porque si no, pues hombre, de alegría también se vive, ¿no? Hay que alimentar el espíritu un poquito y hay que hacer esto simpático, ¿verdad? Pues muy bien, gracias a Mariano Rajoy por su presencia aquí puntual, por este... No se preocupe, luego ya hablamos, no se preocupe, muy bien. No, hombre, tienen que estar todos también presentes para ayudar también el día, como dices tú, hay que reírse mucho, que ya cuando abrimos los periódicos, vemos la tele, las noticias, mejor ahí...
Sí, sí. ¡Caramelos! No sé si pueden escuchar en sus casas ese grito casi de guerra, ¿no? De los niños, caramelos, caramelos, que están reclamando. Bueno, pues cuando lleguen sus majestades los Reyes Magos, pues habrá la oportunidad de recogerlos, ¿no? Ellos los lanzarán con cuidado, por supuesto. Ahí hay de todo, habrá tofes, habrá caramelos de fresa, de limón, de yo qué sé. Y están los sabores, venga, a sí, repañar, sí. a repañar. Nos faltan los Amaya cantando aquellos caramelo, 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 quiero caramelo. Nos falta eso ya, y ya con los caramelos ya estamos. Sí, lo que cantaban los caramelos, pero vamos. Bueno, se van acercando poquito a poco las luces, pero Sí, van sí, poquito a sí. poco. Yo lo estoy viendo que Ahí se se ve. están tomando con mucha calma. Sí, se Vemos ve las luces de la policía sirena local, de la sí. policía local, efectivamente. Sí, Como poquito a poco, bueno, pues se está acercando. sí, sí, yo creo que todavía la comitiva, bueno, pues se va a tomar su tiempo en Sí, sí. poquito a poco. Sí, sí, viene poquito a poco, Aún pero estoy bueno. convencido que la última carroza aún está saliendo ahora de Castelao. Es Poco posible, más. es posible. Porque esto, Son además 11 carrozas. 11 carrozas, bueno, con todo más los su grupos de séquito, animación, claro. Pues estamos hablando facilísimamente de más de 1 kilómetro de largo de cabalgata, o sea que Sí, 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 como sí. la serpiente multicolor del Tour de Francia que decíamos antes, pues una cabalgata de Reyes también tiene una longitud considerable, solo que aquí van un poquito Sí. más despacio, claro. Sí, sí, aquí están pidiendo ya la presencia de los Reyes Magos, aquí los niños de aquí. Si lo puedes Yo creo escuchar. que también, yo creo que esto también es una estrategia de los Reyes Magos. Hacerse un Sí, poquito sí, de esperar sí. para que los niños con esos nervios después caigan rendidos. Lo que decíamos, ¿no? De que se vayan a la cama pronto y que duerman durante toda la noche, que no despierten a las 3, 4 de la mañana porque los Reyes están en plena faena. Bueno, pues Claro. los cansamos ahora un poquito ahí, con todos los nervios, con toda la ilusión. Les hacemos esperar, los cansamos un poquito y así cuando caigan en cama, pero caen derrotados. Y ahí ya los tenemos ahí hasta las Caen 8 de la rendidos, mañana, y ya te digo yo. Pero bueno, yo Aceptamos te 7 digo de la que. mañana, incluso aceptamos 7 de la mañana. Antes no. Te digo yo que lo que es también el nervio y todo eso le va a hacer levantarse, pero vamos, como muelle, como teniendo un respingo ahí de la cama, te digo yo, como si tuviera muelle el colchón. Es la ilusión esa de acumulada, Sí, hombre, ¿no? claro, claro. De todo el año. A todo el mundo nos hace ilusión los Reyes Magos, independientemente de la edad que tengamos, ya sean 4 años, 40 u 80, porque a todos Claro. nos hace ilusión, no nos engañemos. Claro, a mí también, a ti y a todo el mundo, despertarnos el día 6, bueno, pues tiene un sabor especial, ¿no? Acercarnos a ver si nos han dejado un detalle. Siendo niño, pues eso se multiplica, hombre, por 100. Todos nos acordamos de ese juguete que nos marcó cuando nos despertamos a las 5 o 6 de la mañana y fuimos allí y ¡oh, Dios mío! Y vimos esos juguetes y fuimos a despertar a nuestros hermanos y corriendo rompimos el papel de regalo como pudimos y ahí abrimos esos juguetes, ¿no? Que por cierto, muchos nos han marcado lo que somos, a muchos profesionales. En función de lo que regalemos, también un poco así seremos. Y esta es una oportunidad también para educar, para formar a nuestros hijos, como queramos. Pero un juguete marca a veces mucho el futuro profesional de una persona. Pues una cocina, pues un microscopio, pues un balón de fútbol, pues un libro, lo que sea, también ayuda a formarnos como persona. Y es una oportunidad que debemos todos tener muy claro y muy presente de que la noche de Reyes Magos sirve para cumplir ilusiones, pero sirve también para formar y para educar a nuestros hijos, que eso es fundamental y eso es algo que hay que hacer día a día y a eso contribuyen también los Reyes Magos de Oriente, a esa formación como somos de personas, ¿no? A nuestra sociedad, porque esa en definitiva de lo que se trata todo esto, de cumplir ilusiones, pero también de formarnos como personas, ¿no? Y ahí los juguetes tienen una función fundamental. Somos lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y los juguetes de Navidad forman parte de ello. Bueno, tú fíjate cómo están los accesos aquí desde la calle Chile hacia Fimargal, que es Sí, bueno, increíble cómo la gente se ha echado a la calle otra vez, qué maravilla ver a todo el mundo en la calle de nuevo y desde luego lo que estabas diciendo ahora, lo que más me gustó leer el otro día, que vuelvan a estar de moda, nunca se fueron, pero lo de los juegos de mesa, ¿no? Que es una cosa para socializar también, ¿no? Que no es una cosa para... Tienes que jugar con varios amigos y socializar con los juegos de mesa. A mí eso me parece algo fantástico también y como dices tú, para educar y para socializar. Que ya parece que estamos ahí en los jugar tiempos en familia, de que... ¿no? Yo qué sé. Eso es. Vamos a hacer un poco de publicidad que no pasa nada. El Monopoly.
por ejemplo, ¿no? El Claro. parchís mismo, todos estos juegos que hacen que nos reunamos en una mesa, que compartamos horas, minutos, los padres con los hijos con los padres, los nietos con los abuelos con los nietos, todos en Sí, familia, sí. está muy bien. Y en una época de lo digital, de los videojuegos, que también molan y mucho, y yo no digo que no, es bonito ver cómo este año ha aumentado muchísimo las ventas de los juegos de mesa. Y eso es importante y es bonito, claro que sí. Sí, sí, y hay que también, pues eso, como suele decir, levantar la cabeza de los móviles, de las tabletas, Claro. de tal, y socializar, que es importante. Yo me acuerdo cuando nos regalaban los Reyes Magos un balón, ibas a la calle a jugar con tus amigos, era maravilloso, era una cosa Hombre, ya te increíble, fantástica. Y bueno, pues ojalá pues que se vuelvan a los parques, se vuelvan a jugar así todos, y que se socialice, que hace falta socializar, hombre. Sí, claro. Seguro no que puede estar mañana por la encerrado en mañana, casa. seguro que Habrá un mañana por la montón. mañana en todos los parques de Vigo vemos a cientos, a miles de niños disfrutando con sus bicicletas, con sus balones Sí, sí. de fútbol, de baloncesto, segurísimo, que es otra de las imágenes típicas, ¿no? Y bonitas, ¿verdad? El día siguiente, el día 6, el día de Reyes, salir y encontrarse con todos esos niños disfrutando de esos juguetes nuevos, esos juguetes tan deseados durante meses, ¿no? Con ese catálogo que han ido marcando ahí, que le han dicho papá, mamá, que han escrito la carta en los Reyes Magos pidiéndole esto, lo otro, poder recibirlos y jugar con ellos, ¿no? Que esa es lo más bonito de todo eso, es la sonrisa del niño, ¿no? Cuando los abre, cuando los ve, Claro. y cuando juega con ellos, ¿no? De eso Por se supuesto. trata. Mira, tenemos aquí a varios niños también, lo vamos a preguntar, por ejemplo, aquí. Tenemos una niña subida aquí en los hombros del padre. No quiere hablar, no quiere hablar. Hola, ¿cómo te llamas? Martina, ¿Y qué le has pedido a los Reyes? A ver, Martina. pues el juego del año nada más. Nada más, así bueno, ¿y se ha portado bien Martina? Martina se portó muy bien, es una niña muy buena. O sea que los Reyes se van a portar bien con ella entonces. Y con el padre también. A ver, tienen cara de bueno los dos, yo igual no sé yo cómo va la cosa. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le has pedido a los Reyes? A ver. Yo le pedí una casa del Chase. Y una de ellas también de pelota. ¿Sí? ¿Te has portado bien este año? Le escribí la carta. ¿Escribiste la carta? Bueno, yo creo que le habrá llegado, ¿verdad? Ahora que alguien me pidió un trozo de Ravel. Hace días se Ravel. Ahora le gusta mucho Ravel. Me gusta mucho. Bueno, se ha portado bien, se ha portado bien. La madre, dice la madre. ¿Qué tal se ha portado? Bien, se ha portado bien. Los Reyes se van a portar bien con él, ¿no? Seguro que sí. A lo mejor no hay algo de carbón, pero... En los tiempos que corren el carbón también para... Bueno, pero que sea el de azúcar. Muchas gracias. O estás abajo. Bueno, pues ya ves cómo está la cosa, ¿no? Que... Madre mía. Todo Ya el te mundo se digo, ha portado bien hablábamos este antes de año. Hablábamos antes de los juguetes, el Tamagotchi, ¿te acuerdas? El Tamagotchi que hace unos años lo reventó, que era uno de los juguetes estrellas, parece que pues cayó durante unos años en el olvido, y me consta que este año ha revivido y que es uno de los regalos estrella, de los más demandados por los niños, el famoso Tamagotchi, hasta el punto de que los Reyes Magos se las han visto, se las han deseado para poder encontrarlos, han tenido que recurrir precisamente a su magia para poder conseguirlos y poder cumplir el deseo, la demanda tan alta que ha habido de los Tamagotchi. Sí, eso es algo que bueno, parece que eran... y sobre todo esto de los Pokémon otra vez, que vuelve el tema de los Pokémon con la... no vamos a decir, bueno, ni la marca ni tal, pero bueno, cierta consola, que tal, con los juegos. Y parecía que estaba todo ahí, pero todo vuelve. Incluso han vuelto y tienen una vida fantástica y vida que tendrán, que son los cómics, ¿eh? Han vuelto también los cómics a gustar y están viviendo una época dorada también, que decía una niña antes que le había pedido cómics e historietas que le gustaban, y el cómic también es cultura, y eso es muy importante, la cultura, los libros, lo que hablábamos antes, y eso también es educación, y bueno, que pidan muchos cómics, que pidan muchos libros, creo que tienen que hacer también. Sí. Eso mola, desde luego que sí, mucho cómic y mucho libro para los niños, para las niñas, para que
dejen volar su imaginación, ¿no? Porque eso es lo bonito que tienen. Tú lees la historia y desarrollas tu imaginación y te inventas mundos imaginarios que, bueno, pues te transportan a universos paralelos, que está muy bien, ¿no? Claro que sí, muchos libros, muchos cómics y también, por supuesto, el resto de juguetes. Me consta también para los más pequeños La Casa de Muñecas Gaby, que es una serie que emite en una de estas plataformas, también ha sido uno de los regalos estrella de estas Navidades, y tantos otros, ¿no? Y tantos otros que lo que reclaman los niños y que sus majestades los Reyes Magos de Oriente, en algún caso, hace meses que se han procurado el conseguirlos, porque claro, todo esto cambia de año en año y no es fácil, por eso son magos, no es fácil conseguirlo todo y requiere de mucha logística, de mucha diplomacia, de hablar, de buscar, de conseguir, de irse a China, de irse a Japón, de irse a Estados Unidos a conseguir esos regalos, ¿no? O sea, para que veas. Oye, vamos a preguntar a una niña un poquito más mayorcita que es voluntaria del concello, a ver si... Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Noelia. Noelia, bueno, a ver, ¿tú qué le has pedido a los Reyes? Yo un poco de dinero le pedí. ¿También es necesario? ¿Te has portado bien? Sí, yo me he portado bien. Vale. Bien. Vale, nos vamos a crear a Noelia, así que bueno, y felicidades por el trabajo que empezáis. Bueno, vosotros también. Bueno, de verdad, el trabajo que hacen los voluntarios del Concello es increíble, así que de verdad, nuestro aplauso para Noelia y para todos sus compañeros y compañeras. Claro que sí, creo que decía Noelia dinero, ¿no? Que es lo que quería, un poquito de regalo. Mañana es el sorteo del niño, del sorteo de la lotería. Seguro que si nos toca, a quien le toque, lo verá como el mejor regalo, ¿no? Evidentemente a nadie le amarga un dulce, a todo el mundo le viene bien también el dinero para tapar agujeros y más en estos tiempos en los que vivimos de inflación desbocada, que esperemos, si hay que pedirle algo a este año 2023 que ahora estamos estrenando, es eso, ¿no? Que sea mejor que el 2022 y que se tranquilice un poquito todo, que a veces la normalidad, la falta de noticias, la falta de sobresaltos es lo mejor que hay, el mar en calma, ¿verdad? Tranquilidad. Bueno, y ya se están acercando a la posición de Teledigo así. Ya vemos las motos abriendo esta cabalgata y un poquito más atrás los coches de policía, esas luces azules características parpadeando, y por lo tanto ya están aquí, ya está aquí el inicio de la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos de Oriente 2023 en Vigo, en este punto de la calle Pi Margal con el Parque Camilo José Cela, donde Televigo ha instalado este set para llevarle hasta la comodidad de sus hogares esta retransmisión en vivo y en directo, decimos, con mucho esfuerzo pero con muchísima voluntad de llevarle hasta sus casas lo mejor, y en este caso lo mejor es los Reyes Magos de Oriente. Bueno, se están haciendo de rogar un poquito porque, bueno, se están parando, claro, cada poquito se paran y están atendiendo, yo creo que a todo el mundo, y lo que dices tú, que es una cabalgata larga, y yo creo que todavía el recorrido estará, pues, sí. No creo que haya salido ni la última carroza, pero bueno. No. Son 2 kilómetros 400 metros los que separan la avenida de Castelao de la Puerta del Sol. El recorrido es, bueno, pues eso, avenida de Castelao, Plaza de América, después tienen López Mora, Pi Margal y acaban en la calle Falperra. Allí bajarán andando por el Duayen sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados del regidor local, de Abel Caballero, hasta la Puerta del Sol, donde estará la entrega de llaves, ese último acto oficial para completar esta cabalgata de Reyes, que decimos recupera la normalidad. 2020, 2021, por culpa del maldito COVID, pues tuvo que ser única y exclusivamente estática en Castelao. Este año se ha decidido mantener esa posibilidad estática por la mañana de 11 a 2 y media para que miles y miles, como me consta que así fue, pudieran verla ahí, por si no se querían o no podían acercarse por la tarde, pero se ha recuperado también esta cabalgata dinámica en movimiento que está ahora recorriendo. Vemos cómo se acerca la policía y por lo tanto crece la emoción de los más pequeños que aplauden. Las sirenas de la policía anunciando la llegada de las carrozas. Allí veo yo la primera a lo lejos, pero ya está ahí. Qué emoción, Alberto, qué emoción. A ver si me traen lo que he pedido, Alberto. Estamos aquí ya esquivando ya las primeras motos. Ahora pasa una ambulancia también.
y sobre todo lo que prima y lo que va a primar en todo el recorrido es la seguridad y que no pasa absolutamente nada, o sea, es todo, está todo controladísimo. Y eso, las gracias a todos los que hacen posible esta cabalgata, Protección Civil, voluntarios, a todos, y a la policía local también. Empezando por el Concello, que es el organizador, obviamente, a quien hay que agradecer, bueno, pues que haga esto, como es por otro lado la obligación, ¿no? El facilitar el viaje y la presencia de sus Reyes Magos de Oriente, pero sobre todo, tú lo has dicho, los profesionales y sobre todo los voluntarios que prestan su tiempo para que esto salga como tiene que salir. Aquí hay mucha ilusión puesta, pero también hay mucho trabajo de mucha gente para que todo esto salga bien y para que nosotros, desde nuestra modestia, pero desde nuestra capacidad, se lo podamos llevar a ustedes a sus casas. Así que entre todos hacemos esto posible por la magia y por la ilusión de los más pequeños. Sí, yo ya veo, estoy intentando ya que las primeras carrozas que está a punto ya de llegar, de pasar. Y bueno, pues ya con muchas ganas, ¿saben? En que conste que yo también llevo una bolsa en el bolsillo, pero bueno, no lo voy a decir. No lo voy a deja decir, un poco pero bueno. para los niños, Alberto, deja un poco para los niños. Están tirando también desde el centro de día, están tirando también caramelos. La gente que está aquí, Anduriña, sí, es el centro de día. Sí, ellos han lanzado algunos caramelos ya. Yo te digo, tengo la capucha, pero no sé si traer el casco porque madre mía. Bueno, ya pasan, ya van avanzando. La motorizada de la policía local. Sí. Ya falta menos. Y ya detrás, pues ya, yo creo que están ya. Sí, ya se distingue ya la primera de las carrozas que va. En estos momentos cuando me acuerdo yo de cuando era pequeño y estaba ahí viéndolos, ¿no? Que la ilusión de verlos ahí, además de abajo arriba, ¿no? Porque claro, tú estás a pie de calle y ellos vienen subidos en las carrozas, que te da esa impresión, ¿no? Y en sus tronos de reyes, ¿no? En sus tronos mágicos, ostras, el verlos pasar, madre mía, se ponía uno nervioso. Y ahora lo recuerdo con mucho cariño, como todo el mundo, ¿no? Con la edad, bueno, pues recuerda cuando éramos pequeños y esa ilusión es absolutamente mágica. Y nos queda grabada, ¿verdad?, en la memoria para, bueno, pues para el resto de nuestras vidas. Y qué bonito es tener esos recuerdos, ¿no?, de cuando éramos pequeños. Lástima esos años de lluvia, de temporal, que a lo mejor no se ha podido celebrar, pero por lo menos 1, 2, 3 veces uno cuando es pequeñín, pues tiene que tener esa posibilidad de disfrutar, ¿no?, y de vivir la magia, qué bonito es. Sobre todo los que somos un poco ya mayorcetes, cuando abrimos los álbumes de fotos y vemos lo que hemos vivido antes, siempre da una emoción especial, ¿no?, y recordar todo. Y bueno, ya está, me parece que los chicos de Discamino, que están aquí con la Vuelta al Mundo en 80 días, Vuelta al Mundo en 80 días, Willy Fox, sí señor, son los primeros en acercarse, en abrir esta cabalgata. Los tenemos como ahí a 50 metros. Yo tengo alguna foto en alguna carroza cuando era pequeño que cuando la veo, vamos, me echo a llorar de emoción y de alegría. Madre mía. Sí. Perdón por lo que acabo de decir, pero es que de verdad. Es verdad, es cierto. Qué bonito esos recuerdos. Y lo bonito que era tener las fotos así físicamente y no fotos como ahora. Papel, en álbum, Alberto, fotos en papel y en álbum. No, ahora todo digital, que hay tropecientas mil fotos en los móviles. Ahí vemos, ahí está el globo. Aquí está de la Vuelta al Mundo en 80 días. Los chicos de Discamino. Las chicas de Discamino. Qué bonito. Y qué bien hace esta gente, ¿verdad? El sargento Pitillas, que por cierto se ha jubilado recientemente de la policía local y ahora se va a volcar todavía más en ese proyecto absolutamente admirable. Hablábamos antes del reconocimiento que se merece toda esta gente que da su tiempo, su esfuerzo en favor de los demás. Bueno, pues yo creo que en Vigo así está reconocido, como vigués distinguido, también tiene la medalla de oro de Galicia. Sí, desde luego. Muchísimas gracias por la labor que hacen, de verdad, desde aquí muchísimas gracias, porque nunca será lo suficientemente reconocido la labor que se hace en el día a día con todos estos chicos. Cuando uno va por la carretera un fin de semana y se los cruza andando en bicicleta, qué orgullo, de verdad, qué orgullo de gente. Estamos viendo la unidad de gala, con los trajes de gala de la policía local. Y parece que van a repartir algo. Y ahí van los primeros caramelos. Yo me aparto. Sí. Están repartidos, claro. Por eso, claro, hay que repartir caramelos. Todo el mundo tiene que repartirlos. Sí, señor. Y ya son los primeros. Claro que sí. Yo con mi compañero Nico aquí lo voy a proteger un poco, no voy a hacer que le dé alguno. Ahí están.
los agentes de la policía local uniformados de gala repartiendo caramelos. Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí, claro que sí. La policía está para lo que está, pero también está para las cosas buenas y las cosas bonitas, ¿eh? Hombre, claro. Hay que cumplir con las obligaciones, con la normativa, con las leyes, y cuando tienen que exigirnos nos exigen, pero las cosas como son están también para lo bonito y para lo bueno. Y aquí contribuyen a la seguridad y también, bueno, pues esos caramelos a la felicidad de los más pequeños. Bueno, y hablamos de seguridad, estamos viendo también como el helicóptero de la policía está sobrevolando también todo el recorrido de la cabalgata para que todo vaya de forma, vamos. Yo también he visto efectivos de la Policía Nacional, efectivamente, el helicóptero sobrevolando y efectivos, bueno, pues en un segundo plano, más discretos, pero garantizando que todo esto transcurra como va a transcurrir, con total y absoluta normalidad, como debe ser. Sí, y vamos viendo, ya te digo, se están acercando también ya la comitiva completa de los chicos de Discamino, miembros de protección también civil y que vienen también encabezando la comitiva y la vuelta al mundo en 80 días. Yo estoy viendo ya trajes un poco de todo lo que engloba la novela de Julio Verne. Pequeño, Alberto, nos pilló a nosotros de pequeños esos dibujos de Willy Fogg. Los sábados, después de comer a las 3:30, vuelta al mundo en 80 días, qué maravilla, qué maravilla. Ahora porque hay canales temáticos, pero antes eran los sábados y los domingos a las 3:30, echaban esos dibujos, la vuelta al mundo en 80 días, qué maravilla. Que por cierto este año nos dejó el productor, Bien Boy, que era el productor de todos esos dibujos animados que nos hicieron soñar a todos, a un montón de generaciones de chavales, nos dejó este año. Pero bueno, siempre quedan... Cada generación tiene unos dibujos y la nuestra, entre otros muchos, están, claro que sí, la vuelta al mundo en 80 días. Pero no vamos a hablar de más antiguos porque si no ya no va a adivinar la edad, yo no creo tampoco que... En blanco y negro no. No, en blanco y negro ya y de Sandokan ni hablemos, por si acaso, ni Orzoway. Sí, señor. Y Orzoway, madre mía. Ya no se hacen dibujos como los de antes, había que decirlo, hombre, me cago en la mar. Sí, señor. Que es verdad, ahora bueno, la animación está muy bien, pero bueno, ya no es lo mismo, ya. Bueno, hombre, cada uno, ahí vienen los chicos de Discamino. Y ahora sí que nos estamos adentrando, o más bien se está acercando esta cabalgata de los Reyes Magos ya, bueno, pues a nuestro paso. Bueno, y gente también de la Federación de Peñas del Olivo que también está colaborando en lo que es el desfile. Hombre, de unas declaraciones, hombre. Bueno, vamos a estar con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Habla con él. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va toda la comitiva? Bastante bien. Lo que pasa es que los Reyes vienen un poco atrasados porque los camiones en la curva no pasan como es debido. Vale. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Fernando, y felicidades por vuestro trabajo. Muchas gracias. Vaya bien. Bueno, estamos por el medio de la comitiva de los chicos de Discamino, impresionante, la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, hay problemas para que avancen las carrozas, nada, mínimo, pues maniobran un poquito y ya está, que nada, compañero de seguridad, no pasa nada, acabarán pasando todos. Mira qué bonito, una góndola también. Esta representación, Sí, esta señor. góndola enamorada, Sí, de Venecia sin ti. Venecia. La caprichosa detrás, el abuelo Varela. Sí. Serena, ahí veo también. Mira qué bonito. Sí, estamos con los chicos. Mira que se lo ocurran. Hace falta imaginación para esto, y muchos meses también de trabajo, ¿verdad? Muchos meses, es prácticamente todo el año preparando. Todo el año, sí. Porque cada año además hay que renovarse, hay que tratar de ser cada año mejores o por lo menos distintos al año anterior para despertar esa novedad. Así que hay que hacer trabajar la mollera, ¿no? La imaginación además, para sorprender cada año y cada año lo consiguen. Y además un montón de... Vamos a preguntarle aquí, creo que vienen de China o ¿de dónde venís? De Discamino. De Discamino, pero te veo que vienes de China. Sí, vengo de la China venimos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué le has pedido a los Reyes? A ver. Pues amor y salud para mi familia y para los niños. Ole, qué bonito, sí señor. Felicidades. Bueno, esta chica que dice que venía de China, esperemos que no con COVID, ¿verdad? Esperemos que la hayan hecho. Pero qué bien hablaba castellano, No te digo más. Y espero que no traiga el COVID, ya que nos hemos librado de él, o aparentemente nos hemos librado de él gracias a que todos nos hemos vacunado, ¿verdad que sí? Y si no, fíjense lo que pasa ahora en China, que lo que pasa es porque allí o no se vacunaron
o se pusieron su vacuna que no cumple los estándares de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y ahora pagamos todas las consecuencias. Pero bueno, estos chicos que vienen de China, de Discamino, seguro que están todos vacunados. Y avisamos todos... también una cosa, los que no se han vacunado, que por favor que se vacunen el refuerzo. Hombre, claro, yo he pedido también la cita para ponerme ya la cuarta, la quinta, lo que venga. Eso es lo que posibilita que hoy estemos todos aquí. Sí, con garantía desde luego. Y con seguridad, desde luego. es que todos nos hemos vacunado. Y no hay más, porque el virus sigue y va a convivir con nosotros por el resto de los tiempos. Llegó para quedarse. Lo que nos salva, lo que evita, no el contagiarnos, porque nos podemos contagiar, pero las consecuencias no deseadas de acabar en un hospital y, bueno, cosas peores que no quiero ni pensar, es la vacuna. Así que si todavía alguien no lo ha hecho, hombre, por el bien de él y por el bien de todos, por favor, vacúnense, que son los que permiten que los niños, las niñas, los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, todo el mundo estemos hoy aquí en la calle disfrutando sin mascarillas, sin distancias, recuperando la vida de siempre, la vida de antes, pues así, en un desfile, en una cabalgata de Reyes que tanto echábamos de menos desde el año 2019, no tuvimos la oportunidad de verla así. Y muy bien, la estática es una muy buena alternativa, muy bien pensada, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Así que, bueno, pues desde aquí también ese llamamiento para que todo el mundo contribuya a mantener la salud pública, Y los chicos de Discamino que se paran también. Claro que sí. A repartir caramelos. ¿Y qué comitiva? Porque esos son, son 80 días, ¿no? Yo creo que son ya... Hombre, yo te voy a decir una cosa. Los chicos de Discamino se habrán dado ya la vuelta al mundo 80 veces. Porque te han hecho etapa para Roma, para el Vaticano. Han hecho el camino francés. Por Galicia, vamos, se la conocen como la palma de su mano. O sea, que no se dedican a andar por las carreteras de la comarca, ni mucho menos. O sea, estos chicos de Discamino se han subido son un montón de chicos. O sea, claro, así tardaron tanto en salir, porque al final... Como dirían esta en su vida, no tenían fronteras, no hay fronteras. Estos se han ido a recorrer media Europa. Ole, ole, sí. Claro que sí. Ahí está, mira, la jefa. Y creo que tienen nuevos retos, nuevas historias. Bueno, es increíble. Sí. Y además que son un montón de chicos. Repartiendo caramelos, claro que sí. Sí. Ostras, cuidado que se acerca el lado oscuro de la galaxia. Esto sí que me da miedo, porque a mí viví el estreno de Star Wars, o sea, ya te digo mi edad, no, más o menos, o sea, que no te digo nada. Y el lado oscuro de la fuerza creo que viene por ahí, que son los... animación. Para mí, yo soy de los que pienso que La Guerra de las Galaxias tiene 3 películas. Las 3 primeras, las de los años 70. Después ha habido mucha cosa, pero es que ahora ya no sé ni cuántas hay. Pero es cierto que también es una de las historias que perviven, ¿verdad? Desde esas 3 primeras películas, desde que George Lucas empezara haciendo La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, hasta ahora, pues madre mía, se ha convertido en una parte de lo que somos, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y yo ya estoy viendo, los personajes de Star Wars con la espada y con música ya, porque es la primera que viene, me parece, con música, y viene Darth Vader. Ya estamos en el fregado. Viene Darth Vader, pero vamos, encabezando el tema normal, el lado oscuro de la fuerza, y no viene Darth Vader, pues estaríamos un poco... Ahí está, yo ya veo ahí a Darth Vader. Luke, yo, madre mía. Tu padre. Oye, yo ya no te digo nada. Luke, soy tu padre, eso es un culebrón. Y te lo digo todo. Madre mía, le voy a preguntar a ver si... a Darth Vader. Ten cuidado, no te voy a fulminar, ten cuidado, no te voy a fulminar. Están caracterizados vamos, pero es una pasada, es como estar viendo a la gente de la peli. Esto no esperaba yo el... Oye, madre mía. Dicho con cariño, aquí hay mucho friki, Aquí hay mucho friki. Yo soy un friki, o sea, ya te lo digo, sí. Pero esto no mata nada. Mira, vemos un Java, puedo decir todos los que vienen, y uno de los del desierto de Tatooine directamente. Madre mía. Alucinante. Tenemos un Java. Madre mía. Yo no sé. Y Darth Vader. Si podrías preguntarle algo a Darth Vader. Me quieren robar el micro. Intenta hablar con Darth Vader, por Dios. Perdón, señor Vader. ¿Es usted mi padre o no? Depende, me ha dicho.
No sé yo. Darth Vader, sí señor. Bueno, están aquí Bueno, también los Stormtrooper. Dios mío, silencio. Música a que suena tope. El himno. Oye, me estoy hasta emocionando, macho, de verdad, de ver esto, tío. Soy así de friki, me estoy emocionando. El DJ de la galaxia viene ahí. Oye, le voy a pedir al compañero gráfico si me hace una foto con Darth Vader. Vamos a ponerme Oye, aquí. También le puedes preguntar, ¿eh? También le puedes Foto- preguntar al foto con compañero Darth gráfico, Vader. Alandín, fotógrafo del Atlántico Diario, que también está currando como nosotros, cómo lleva estos actos, hombre. Me ha dicho que no quiere hablar, me ha dicho que no quiere hablar, que se va. Mira, ahí el mejor DJ de la galaxia, Alberto, ahí está. Ahí lo tenemos. Esto es el lado oscuro de la fuerza, representado, pero vamos. Te digo, Y detrás, con globos, Son de El la... Imperio contraataca, la mejor de todas. Son impresionantes, de verdad, la caracterización, los Muy trajes. logrado, muy logrado. Muy logrado, sí señor. Y el DJ a tope, La verdad que sí. Muy chulo. Sí señor. Y el La arma magia esta de también. destrucción masiva, del Imperio contraataca, Sí, para mí, la mejor película de todas. Bueno, a ver, la primera, pero esa segunda parte es algo especial. El Imperio contraataca El es... Imperio contraataca. Madre mía. Bueno, cada uno tendrá la que más le guste. Sí, de eso se claro que trata. sí, pero vamos, de aquí... Y de eso se trata, desde luego que sí. Pero esto es recuperar la magia también de eso, del cine, ¿no? Del cine que hemos visto y que siguen viendo, que pues Star Wars sigue estando... Sí. Vamos, para todo el mundo sigue estando ahí y se ven películas, bueno, acabó la trilogía, pero ya salen cosas nuevas cada poco de Star Wars. Y por cierto, que estas películas, esta primera trilogía es de los años 70 y pico. Los efectos especiales de aquella época eran otros, eran más artesanales. Te voy a decir- que tiene, Te voy a decir 77 para quitarme años, pero es 77. Por eso, que hoy en día Sí, todo es sí. por ordenador, pero de aquella los efectos especiales eran de otra pasta, Artesanal, O sea que- todo artesano, Bueno, todo ahí viene la artesano. primera carroza, Sí, señor. que está patrocinada por Espacio 7 y representa el cuento, la película de Cenicienta. La Cenicienta. Vamos a ver si podemos acercarnos a ver si vemos a la Cenicienta. O la madrastra, no sé, yo tengo miedo, la madrastra. Allí está, ahí vemos a la Cenicienta, ese confeti que sale también al aire. Sí, un montón de... Y ahora sí me voy a agachar o voy para otro lado porque me va a pegar los caramelos. Madre de Dios. Y ahí está esa lluvia de caramelos, de subus. Aquí está la Felices Cenicienta. Reyes, mira los niños, las niñas cómo van todos ataviados. ¡Hola, adiós! Nos saludan, saludamos. Madre mía. Ahí está Cenicienta. Adiós, qué guapa. Muchas gracias a Cenicienta. ¡Ole! Mira, me han dado un caramelo a mí también. Y lo has pillado al vuelo, qué tío, qué Para mí, tío. me lo guardo para después, que me lo he ganado. Bueno, confeti, magia, cuentos infantiles representados con la Cenicienta. Y la gente ya, bueno, como loca, claro, con los caramelos, con todo. Mira, ya se van llenando las bolsas. Pues mira, nos acaba de pasar entonces Cenicienta con la canción más escuchada del año pasado, ¿no? Madre De mía. Quevedo, creo que es. Y aquí viene también la No me la Cenicienta. sé, porque algunos estamos en otra onda, pero bueno. Ahí está la Sí. Cenicienta con Quevedo, con la música de Quevedo. Pero bueno, de Y todas ahora, esas Cinderella, películas de que Disney lo las mismo, hemos pero en visto. inglés. Lo mismo, pero en inglés. Sí. Sé si podremos hablar con la Cenicienta y el príncipe. Aquí ya vienen ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, la Cenicienta saludando, que se nos va la Cenicienta en la carroza, claro. Lo que era calabaza y ahora es carroza. Nada, A las 12 ya habrá acabado, Sí. y por lo tanto arreglará, pero si no, se le convierte en Bueno, que vienen los enanitos ahora, cuidado. Y Blancanieves. Blancanieves, sí. Vamos a hablar con Blancanieves, a ver si podemos hablar con Blancanieves. Allí viene. Bueno, y los 7 enanitos
que de enanitos todos juegan al básquet, ¿eh? Sí, sí, vamos, esto... Cuidado que de enanitos tienen poco. Yo estoy... Voy con el idea aquí. Son simpáticos. Sí, sí, vamos a Blancanieves, a ver. Exclusiva de Blancanieves, venga. Vamos a ver. Hola Blancanieves, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal por Vigo? Muy bien, muchísima gente. ¿Te gusta la ciudad? Me encanta. ¿Y las luces? Son lo mejor del mundo. Blancanieves, muchas gracias por tus declaraciones. Sí, bueno, yo nunca pensé que podría entrevistar a Blancanieves. Esto ya es una cosa increíble. Darth Vader, Blancanieves. Nunca lo había pensado. Es algo, vamos. Lo más granado. Pero Ya claro, esto a ver, es que es normal. Cuidado es que normal. viene la... Si ahora viene la ciudad de la Navidad, pues cómo no van a venir aquí sus majestades los Reyes Magos de Oriente acompañados de todos estos personajes. Cuidado que viene Maléfica. Por Dios. Y atención a este coche de la policía local que viene también vintage, maravilloso. Maléfica, Maléfica antes. Ay, Dios mío. Ahí está Maléfica también. ¿Le preguntamos algo a Maléfica o qué? No, que me da miedo. No. Pero bueno, ya saluda a todo el mundo. Se está portando bien, ¿eh? Local, ¿eh? Oh, ¡Qué maravilla! los Citroën Visa, los que había antes, sí señor. Ya te digo. Y tirando caramelos. Madre mía, sí señor. Venga, caramelos, dale caramelos. Bueno, yo 5.000 kilos de caramelos, que sepamos, ¿eh? Que sepamos. Sí, que seguro sepamos, son muchos pero más, ¿eh? seguro que son muchos más. Sí. Y Pero de eso vamos. se trata, que Estoy viendo este coche también de la policía local y me trae también algún recuerdo, pero bueno, ya te contaré algunas cosas, no te voy a... Ahora mismo no voy a decir nada. Que me estará viendo mi madre. todo queda grabado. Cuidado, que es broma, que es broma, ¿no? Lo que pasa es que me acuerdo de ello cuando era pequeño también, de estos coches, ¿no? No te digo. Pero bueno. Bueno, ahí está este Citroën, yo no sé esto que es, un Citroën AX o qué. Yo creo que es un Visa, es un Visa, creo un Citroën yo. Visa, puedes, un Citroën Visa. Sí. Este igual lo utilizaron para el rodaje de alguna peli aquí, ¿no? Que se ha rodado un par de series y una peli este año, por ejemplo la de Un hombre de acción, esta que narraba las aventuras del anarquista Navarro que estafó al Citibank. Pues no sé si prestaré en este coche o no, pero bueno, Vigo ha sido este año escenario de rodaje de varias series y películas, algunas ambientadas en esos años 70, 60, 80. Y será porque han venido mucha gente de fuera para ver exteriores, para poder rodar en Vigo. Y Vigo es un plató de cine espectacular, o sea, tenemos de todo, paisajes, playas, tenemos monte y la sirena de la policía. Ya te digo. Ahí estamos aquí al lado además. Ahora que decías tú, ese plató de cine, la película de Un hombre de acción recreaba Vigo como el París de los años 60, o sea, fíjate tú si hay posibilidades aquí, París de los años 60. Sí, pero bueno, que se van a rodar muchas más películas. Y ya se está intentando, bueno, que venga incluso cine y Hollywood, industria muy potente del cine, a filmar en Vigo. Yo creo que Vigo lo tiene todo para películas, series, ya lo hemos visto, ya han hecho un montón y que van a seguir haciendo, eso está claro. Bueno, y se acerca otra de las carrozas. Pues según... Aquí estamos, yo estoy saludando aquí a gente fantástica de la Federación de Peñas del Olivo, que también estaba. Y atención que viene el alcalde, viene don Abel Caballero. Allí vamos, vemos, sí. Vamos a intentar que nos diga algo. Que viene desde Castelao andando también, cubriendo estos 2 kilómetros 400 metros a pie, saludando pues a todo el que puede. Saludando a todo el mundo, sí. A todo el mundo. Oye, te diré que en la papanoelada motera estuvo como 1 hora saludando a los moteros y el hombre se quedó prácticamente afónico. Las ruedas de prensa de días sucesivos apenas tenía voz de saludar. No te digo cómo estará Abel Caballero mañana cuando termine de recorrer estos 2 kilómetros 400 metros saludando a todo bicho viviente. Imagínate. Vamos a intentar charlar con él. Vamos a ver si tiene bien de alcalde, muy buenas. Hola. Por fin, todo Vigo en la calle, en una de las navidades más multitudinarias que ha tenido Vigo en su historia. La más multitudinaria y de largo.
Es incontable el número de personas que hay, el entusiasmo, la alegría, las niñas y niños, los mayores, es una cosa maravillosa que es Vigo junto, Vigo unido. La unidad de Vigo es esto. Pues alcalde, muchísimas felicidades, le dejamos porque tiene que usted que hacer recorrido todavía. Tengo que seguir llevando la cabalgata hacia allá, un ratito, así que a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias, alcalde, y felicidades por la Navidad de Vigo, que Vigo es Navidad. Y unos reyes estupendos para todo el mundo. Muchísimas gracias, alcalde, igualmente. Gracias. Decía el alcalde Alberto esta mañana que estaba en gestiones con los Reyes Magos y también con Papá Noel para que, a ver si se quedaban a vivir aquí. Fíjate lo que te digo, que se mudasen de Oriente y de Laponia, los Reyes Magos y Papá Noel, y que se viniesen a vivir a Vigo todo el año. Imagínate Vigo, la ciudad de la Navidad, 365 días. Claro, y tú fíjate además el cariño de la gente con que se está volcando con el alcalde y saludando, todo el mundo quiere saludar a Abel Caballero. Y bueno, pues como él decía, una de la Navidad más multitudinaria que ha tenido Vigo en su historia. Ha habido, bueno, miles y miles de personas que han venido desde fuera para ver las luces, para vivir la Navidad en Vigo. Y Vigo es Navidad, y la Navidad es Vigo, sí. Eso es así. De hecho, ayer conocíamos la pretensión del Concello, primero de apagar las luces este domingo día 8 y finalmente de prolongarlas hasta el domingo día 15, porque así se lo pedían los hosteleros debido al retorno económico que esto supone. Evidentemente es una medida que no a todo el mundo gusta, pues a algunos no le parece bien que se incumpla la tradición y que esto se estire una semana más, pero nunca llueve a gusto de todos y al final hay que tomar una decisión. Y también hemos de decir que nunca llovió que no escampara, que es decir, se trata un poquito más de paciencia y ya está. Lo que está claro es que las luces se van a mantener una semana más, no hasta este domingo, sino hasta el domingo día 15 a las 8 de la tarde se procederá a ese apagado con el alcalde y con Televigo en directo, un acto que daremos también aquí en directo desde Porta do Sol el domingo día 15, el apagado de las luces del alumbrado navideño, el apagado de la Navidad en el mundo, que diría Abel Caballero, puesto que si somos la ciudad de la Navidad en el mundo, pues nosotros marcamos el inicio y también marcamos el final. El domingo día 15 a las 8 de la tarde con las cámaras de Televigo en directo, apagado del alumbrado navideño desde Porta do Sol. Efectivamente, y claro, la comitiva, pues eso, que hay que atender a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues son muchos miles de personas los que están en la calle viendo esta comitiva, esta cabalgata. Y hombre, pues si se tiene que atender a todo el mundo, pues se tarda un poquito. Pero bueno, ya está todo en marcha. Y bueno, vamos con la siguiente carroza, que ya viene aquí. Ya está por aquí al lado. O sea, vamos a ver. Debería ser Peter Pan lo que viene detrás del alcalde de la carroza de Peter Pan, mientras pues el regidor sigue, bueno, pues dando la mano a todo aquel que se lo pide, que es pues todo el mundo, fundamentalmente todo el mundo. Sí, es Peter Pan el que viene ahora también, ¿eh? Ya te lo confirmo, confirmado. Sí. Todos somos un poquito Peter Pan, qué bonito esto, ¿eh? Qué bonito. Todos al final, oye, también es el tener el niño dentro, ¿no? Siempre llevar ese niño. Oye, pues también es importante tener un... Claro. Sí. Y están saludando también. Nunca debemos de perder al menos un poquito de esa inocencia. No digo que la mantengamos toda porque es imposible, pero mantengamos un poquito de esa inocencia, ¿verdad? Todos tenemos que ser un poquito Peter Pan. Sí, y tener nuestro nunca jamás también por ahí, ¿no? Para irnos de vacaciones. Nunca jamás. No estaría mal. Dice, voy a trabajar, nunca jamás. O sea, ya te digo. Jamás. Sí. Bueno, también decía James Bond aquello de nunca digas nunca jamás, pero bueno, yo. Vamos a ver por aquí. Bueno, vemos ahí la carroza de Peter Pan y cómo llueven los caramelos. No se acaban, ¿eh? Es que no se acaban. No, si no se puede acabar, o sea que es una cosa... Aquí no hay niño que se vuelva a su casa sin un puñado de caramelo porque es imposible. Es que es imposible, es que da igual que estés atrás de todo en la acera y que no estés en primera fila. Es que te van a llegar. Sí. Es que hay caramelos para aburrir, como debe ser. Si están cayendo, pero un montón de caramelos. Y también desde aquí aconsejar, recomendar a los niños que después ellos en casa los coman poco a poco, que los padres comer dos, mañana dos, porque como se los coman todos de golpe, dolor de barriga y los dientes que se caen. Así a ver si vamos a tener dolor de barriga esta noche. Poquito a poco, que el chocolate está muy rico, pero también hay que comer otras cosas. Sí, efectivamente, o sea que bueno, vamos poco a poco, niños, ya sabéis, poquito a poco, que si no... Bueno, mira, tenemos por aquí gente que está... Vamos a ver.
Vamos a la carroza de Peter Pan acercándonos. Ahí va, me acerco a la carroza de Peter Pan y está la policía local. Que digo, se lo habrán llevado ya. Es que esta carroza es precisamente de la policía local. Ah, vale. Digo, a ver si la ya. carroza de la policía local que representa el cuento de Peter Pan. Ya digo que como es tan travieso Peter Pan, pues oye, a ver si ya se lo van a llevar a al calabozo, ¿no? Tú ten cuidado, Acaban de lanzar una bolsa de caramelo. Esto es... Ahí va, Madre mía. Y espero que no nos dé ninguno. Yo aquí parapetado con mi compañero Nico. Bolsas de caramelo. Te diré que no entra más gente porque no cabe, ¿eh? Ya te digo la que damos no hay después. empujones, no se está apretado, pero vamos, esto está hasta la bandera. Cuando absolutamente hasta la bandera. Y ahora pasa por nuestro lado, a nuestra altura. Está pasando. Me han dado una carta incluso para hacérsela llegar a los Reyes. O sea que la primera se me cae hasta el detrás. Sí, me han dado una carta también para hacerse llegar a los Reyes, solo se la haremos llegar. Y otro grupo de animación que viene. Sí. Oye, vaya trabajo también estar encima de la carroza repartiendo caramelos, ¿eh? Estoy viendo aquí a los niños cómo los tiran. Nos acaba de caer a nosotros una lluvia de caramelos también. Mira, esta niña cómo los lanza. Qué ilusión les hace también a los que están encima de las carrozas repartirlos, ¿eh? Madre mía, vaya lluvia. Madre mía, adiós. Adiós. A ver, tiremos unos caramelos, venga, ahí va. Voy a ayudar también ahí como repartiendo. Adiós. Bueno, pero cómo se afanan en lanzarlos, ¿eh? Madre mía. Y tú estás ahí delante del Esto grupo ya de es baile, ¿no? De locura ya, de locura. De la Escuela Superior High School. Sí. Aquí están bailando. Y dan ganas de bailar con ellos, pero yo es que no me atrevo, porque yo ya... Anímate. No sé yo si ponerme... Bueno, me voy a poner detrás, porque no, si no delante no... Qué bien lo hacen, ¿eh? Sí, señor. Bueno, todos estos grupos, como en este caso la Escuela Superior High School, que colaboran también, que participan también en esta cabalgata, haciendo lo que más saben, que es animándola, en este caso bailando, con estas coreografías, súper conjuntados, bueno, pues mostrando su arte. Estos chicos ya estaban por la mañana, a las 11 de la mañana, bailando en la avenida Castelao. Así que imagínate, fue de 2:30, descansarían para ir a comer, y ahora han vuelto y ahora se hacen bailando desde la avenida Castelao hasta Porta do Sol. ¡Toma ya! Esto es energía pura y dura. Acaban de pasar también unos compañeros. Están las palmas del público, animando a la gente, claro que sí. Y bueno, vamos con otra de las carrozas. Mientras los niños están, vamos, como locos. Viene la cartera real. Y le vamos a hacer entrega de esta carta, que yo no sé qué me la dieron para que se hiciera llegar a ella. La cartera real que va subida a la carroza dedicada a Dumbo, otro de los clásicos de Disney. Sí. A Dumbo, que vemos a Dumbo aquí. Dumbo sí que está un poco estático, te lo digo así porque lo veo. ¡Ojo! Sí me acaba de dar un caramelazo en toda la frente. A ver si te hace declaraciones Dumbo, hombre. ¡Qué dolor! A ver si estamos. Dumbo no me va a hablar. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo estáis haciendo genial. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes? ¿Qué le pedisteis a los Reyes? A ver. Un montón de cosas. Bueno, ¿os habéis portado bien? Sí. Bueno, gracias por los caramelos y por todo, Muchas gracias. Chao. Madre mía. Las acompañantes de Dumbo. También que se han portado muy bien. Madre mía, el fiestón que se están montando aquí, Vaya fiestón. Oh. Vaya cabalgata para el disfrute de todos los que están aquí. Estamos haciendo la cartera real pasar ahora mismo. Y otra de las canciones míticas de Navidad, el One y Last Christmas, que está sonando en la carroza de Dumbo. Madre mía. Esto es una locura ya, absoluta. Sí.
Y tenemos aquí, vamos a preguntar aquí, yo creo que vienen de México. Vamos a preguntar aquí también a estos chicos. Hola, muy buena. Hola. ¿De dónde venís? De la escuela Itacas. Estamos no podemos ahora. Bueno. Claro. Madre mía, es que hay un movimiento ahora, tenemos que apartarnos un poquito porque están bailando. Y yo creo que vienen así como del Día de los Muertos, así en México. Sí, están representando ese grupo de animación Las Catrinas y están representando el cuento, la película de Coco, ¿no? Que habla de claro. de ese Día de los Muertos en México tan típico, con esas caras tan tétricas por un lado, pero por otro lado tan súper chulas, ¿no? Tan bonitas, ¿verdad? Y que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos. Obviamente en México porque es tradición, pero fuera de México han exportado esa cultura de difuntos a través sobre todo de la película Coco, pero que son muy bonitas esas. Efectivamente. Estamos aquí, que no sé si vamos a poder, porque tienen una coreografía. Y sigue la lluvia de caramelos. Adiós. Adiós. Saludamos a los niños, nos saludan. Madre mía. Un paje real que nos va a lanzar, muchas gracias. Ahí está la cartera real. También un trabajo absolutamente fundamental para facilitarle el trabajo a los Reyes Magos, el ser cartera real. Bueno, pues para recoger todas esas cartas, leerlas y organizar todo ese trabajo de intendencia logística que decimos hace falta para poder llegar esta noche y repartir los regalos a todos los niños. Ahora mismo oigo solamente música y música diversa, están haciendo la coreografía, tú fíjate de Coco. Aquí están, ya se mezcla música de toda clase, en toda condición. Alberto, vamos a ver si podemos coger a algún niño, alguna niña que bueno, te muestre un poquito cómo lo está viendo, si le gusta o no el desfile y qué le parece pues las carrozas y todo esto. Muy bien, vamos a ver por aquí. Que nos cuenten sus impresiones. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿te está gustando el desfile? Muchísimo. ¿Te gusta? Bueno, mira, ¿y qué le has traído de los Reyes, Sofía? Pues nada, le he dicho para que me elijan porque no sabía mucho lo que pedí. Ah, bueno, lo que te traigan ya te conforma. Bueno, ¿te has portado bien? Sí. Sí, seguro que le traen todo. Muchas gracias, Sofía. A seguir disfrutando. Se nos va Coco ya, pero ya ves, que le está gustando mucho. Con lo que le traigan se queda conforme, dice hoy, pero ya veremos mañana. Ya, pero qué importante también eso, no la de decir, oye, lo que me traigan. Yo ya tampoco te voy a decir nada. Y atención, el primero de los Reyes. Llega Melchor. Melchor es el de la barba roja al final, creo yo. La barba blanca. No, yo lo veo. Los niños ya quién es Melchor, claro que a ver, vamos a ver el color de la barba, que es importante. Y es con la carroza de Bambi, además. Ya, Alberto, si preguntáramos qué es lo que llevaba Melchor al niño Jesús, incienso, olor de la mirra, a lo mejor ahí ya alguno patina, ¿verdad? Pero ese de la barba blanca, eso seguro. Bueno, y la gente también desde sus casas, viendo lo que son el desfile de la cabalgata, y cerquita, vamos, esto está cerquita de las casas y todo, y sonando John Lennon aquí en la carroza de Melchor, y efectivamente la barba blanca, bien. Totalmente confirmado, ¿no? Le vamos a pedir a nuestro cámara, si enfoca un poquito más arriba, verá que hay muchísima gente en los balcones viendo esta cabalgata. Bueno, afortunados los que viven en este caso en la calle Pimargal, donde estamos nosotros, a lo largo de todo el recorrido. A ver si nos manda un saludo que pueden ver en esos balcones. El Rey Melchor para Televigo. Ahí se va el Rey. Ahí está ese saludo dedicado. Pero está muy alto, no puedo acercar. Y el Rey Melchor, que es el primero, que lo tenemos ahí. Saludando a los más pequeños, a todo el mundo que está aquí concentrado para verle, ¿no? Porque él es el auténtico protagonista, junto con sus compañeros Gaspar y Baltasar, los tres. Oye, es que Magos son los auténticos protagonistas. Estar tan cerca de los Reyes Magos, cuidado, esto es... Impresiona.
Da impresión, sí, da impresión. Impresiona. Sí, sí. Lo malo que estamos pisando caramelos, madre mía. Sí. Que es una pasada, es que hay un montón de caramelos por el suelo. Yo te digo que lo de los 5.000 kilos lo de las 5 toneladas se han quedado cortos. No me lo creo. Son más. Ahí. Yo creo que tienen que ser más, porque no. Entre 500 y 1.000 millones, que diría el alcalde. Bueno, y tenemos la carroza ahora del Bosque Animado, en la que viene el Rey Gaspar. El Rey Gaspar. Tenemos aquí el pelirrojo. Este creo que es el pelirrojo. Voy a acercar más. Sí, efectivamente, Miguel, ahora ya lo tengo claro. Otro año no me confundo. Y tirando un montón de caramelos. Nos están dando a todos. A ver si nos saluda Gaspar. Aquí hablando con amigos de la Asociación de Peñas el Olivo. Siempre ayudamos también. Y pasa el Rey Gaspar ahora. A ver si nos da un saludo. Bueno, decía yo que sobre todo en las carreras que participan de Madre mía. Cabalgata, obviamente 3 son en las que van los 3 Reyes Magos, una cuarta que es la de la cartera real y después el resto que están dedicadas a los cuentos, a las películas de animación. Hemos visto Peter Pan, hemos visto Dumbo, hemos visto Cenicienta, Blancanieves, Coco y otras muchas más. ¡Majestad! ¡Nico! Ahí nos saluda el rey, nos saluda el rey. Espera que nos tenemos un saludo para... Ahí está el rey saludando a todos los niños para Televigo, el Rey Gaspar. Ahí lo tenemos. Gracias, Majestad, muchas gracias. En exclusiva para Televigo, el saludo del Rey Gaspar. Bueno, en exclusiva, le hemos logrado por lo menos el saludo. Ya te digo, empieza bien el año, una exclusiva, Porque está esto complicado con la música porque le van a tope. Saludos en exclusiva para toda la gente que ve Televigo. El Bosque Animado, esa peli. La televisión de cerca, sí. Bueno, increíble. Y ya nos falta, creo yo, la carroza del Rey Baltasar, que es el que tiene que venir ahora, ¿no? ¿Me lo confirmas, Miguel? Para que vamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta la cabalgata? Bastante. ¿Has cogido caramelo? Bastantes. También, pero no se pueden comer todos de golpe, si no. No, dice una cara así de traviesa. ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues un juego de señales cruzadas, luego Harry Potter, luego Friends y el primer libro de Harry Potter, La Piedra Filosofal. Bueno, ¿y te has portado bien este año? Ha dicho que sí. Bueno, yo creo que los reyes se van a portar bien también con ella. Muchas gracias. Vamos a esperar al Rey Baltasar, que va a venir para acá. Y tenemos ya, yo tengo los zapatos ya llenos de caramelos. O sea, se me pegan los pies al suelo. Porque al final vas a quedar ahí fijo y no vas a poder moverte. Me quedo ahí como... Te quedas ahí clavado, pues te va a tocar moverte un poco. Amigo, vas a tener que acompañar al Rey Baltasar hasta Valperra. Sí, vamos a ir acompañando a la comitiva. Ahora el Rey Baltasar viene, vamos un poquito por delante. Vamos allá con nuestro compañero Nico. El Rey Baltasar. Y vamos a ir tirando ya por la calle Pimargal, poquito a poco. Y bueno, veréis ahora pasar la carroza de Baltasar. Nosotros vamos justo detrás de Gaspar. Ahora que nombras a Nico, desde aquí también, jolines, el reconocimiento a todos nuestros compañeros técnicos, a los que están aquí como cámaras, a Tomás, a los que están en la tele, a Felipe Troitiño, a Javier Caride, al resto de compañeros del Grupo Radio Vigo, de Televigo, que estamos trabajando para llevar esta retransmisión en vivo y en directo hasta sus casas. Así que también enhorabuena a ellos por todo el trabajo que están haciendo, que ellos están detrás, nosotros delante, pero sin ellos
no sería posible lo que estamos haciendo. Así que a todos ellos, muchísimas gracias, de verdad, compañeros. Efectivamente, felicidades para todos. Y bueno, aquí continuamos. Nosotros vamos ahora detrás de, ya te digo, entre Gaspar y Baltasar vamos. O sea, no digo entre Pinto y Valdemoro, pero casi. O sea, estamos... qué bien ubicado te veo, ¿eh? Entre Gaspar y Baltasar. Muy bien, muy entre bien. Gaspar y Baltasar, pero bueno, vamos a ir tirando un poco hacia adelante. Ya te digo yo que esta noche te trae muchas cosas, porque ahí de lo bien posicionado que estás, malo será que no hagas buenas migas con alguno de ellos y a última hora no le metas alguna cosita más en la carta y te la traigan, ¿eh? Sí, no, yo ya te digo. Enchufe. Lo que pasa que vamos, estamos corriendo mucho riesgo porque vamos al lado de la carroza y están cayendo los caramelos como si fueran de verdad perdigonazos, vamos, por decirlo de alguna forma. Tenías que haber cogido un paraguas, pero para protegerte, no para recoger los caramelos, para protegerte de la lluvia. Sí, yo ya tengo la capucha metálica aquí preparada, o sea que no te digo más, por si acaso. Pero bueno. Es que algún niño, alguna niña que me he estado fijando yo en la carroza, se emplea con ganas, ¿eh? Se emplea con ganas a la hora de lanzarlos, ¿eh? No digo que sea con ánimo al mira. Aquí tenemos con ganas de lanzarlos y llegar lejos. Vamos a aquí ahí. tenemos un paraguas que lo hemos pillado el del paraguas, fíjate. Aquí hay un paraguas, míralo. Lleno de caramelos ya el paraguas. Ahora mismo pasa nuestra... Ahí lo tiene. Se van a inflar. Baltasar, un saludo para Televigo. Baltasar, un saludo. Baltasar no nos escucha, no nos escucha. Por cierto, Baltasar lleva la mascarilla y es que, oye, hay que protegerse y lleva esa protección anti-COVID. Bueno, pues también los Reyes Magos tienen que protegerse y tienen que cuidar su salud, claro que sí, cómo no. Pues nada, no nos ha podido escuchar, pero bueno, ahí está cumpliendo con el deseo de todos, lanzando caramelos por doquier. Nosotros, ya te digo, continuando recorrido y con un montón de bolsas para recoger caramelos, pero bueno, los caramelos que no sé, aquí hay, yo creo que más de 5.000, ya te digo, más de 5.000 kilos, porque bueno, esto es... Y al final, ya te digo, el paraguas, y algunos tendrá por ahí, ya te digo yo, y la furgoneta también del concello, que están también repartiendo caramelos a tope, son las unidades móviles aquí de los caramelos para que no falte y que todo el mundo tenga un caramelo que llevarse a la boca. Esto es increíble, increíble. Sí, bueno, entiendo que ya donde tú estás, que has empezado a hacer este camino, este recorrido hasta Portado Sol, está igual de petado, vamos a decirlo, que en este punto de Pimargal. Bueno, nosotros estamos ya avanzando hacia lo que es el Luayen, pero bueno, es que claro, la comitiva es tan larga y claro, tiene todo el mundo que atender a un montón de personas. Y vamos poquito a poco parándonos, pero bueno, ya vamos a poquito a poco llegando a lo que sería la calle López Mora, o sea que vamos tirando para allá. Y la luna llena que nos acompaña, estamos viendo. Claro que sí, la luna llena, qué bonito. La verdad es que nos ha quedado una noche preciosa. Decíamos antes que igual era el regalo de los Reyes Magos para la ciudad, el permitirnos disfrutar de unos días sin lluvia después de casi 3 meses con precipitaciones constantes, el regalarnos estas jornadas para poder salir este día 5 aquí a la calle y disfrutar de este desfile absolutamente maravilloso. No llueve y no hace frío, bueno, un pelín de fresquito, nada. Hoy todos los que estamos aquí y con toda la intensidad y la ilusión que hay, pues nada de frío. No se puede pedir más. Ha sido un día increíble, fantástico, nos ha dado tregua al tiempo. La noche es fantástica, o sea, frío, hombre, es que estamos en enero, un poquito sí que hace, pero el frío lo suple la ilusión y la magia que estamos viviendo, que estamos viendo con esta comitiva, esta cabalgata, que de verdad, qué ganas tenía de volver a ver a toda esta gente, bueno, toda la gente en la calle, y bueno, contagian su alegría y su ilusión, y esto es mayores, niños y todo el mundo, tenemos esa ilusión por los Reyes Magos. Ya te digo, entre Gaspar y Baltasar, aquí vamos caminando y yendo hacia calle López Mora y seguimos andando. Desde luego, si de algo ha servido también, en lo bueno, por decir algo, la pandemia, el estar encerrado en casa, es que ha puesto en valor
lo que significa el contacto con el resto de las personas, el sentido de pertenencia, la fiesta, la diversión, la ilusión, el hecho de disfrutar de la vida, de vivir, ¿no? Si alguien se lo había olvidado o alguien lo daba ya por hecho, que la alegría, la fiesta viene de por sí, pues mira, la podemos perder, y después de 2 años donde todo ha sido entre burbujas, con un paréntesis de nuestra vida, recuperar esa normalidad de la que hablamos, bueno, pues tiene muchísimo valor y nos recuerda que todo es muy frágil, y que no tiene precio esto, absolutamente no tiene precio y hay que cuidarlo. Es fantástico lo que estamos viviendo hoy, fantástico. Sí, además te digo yo, durante todo el recorrido, toda la gente en los balcones, la gente que ha bajado a la calle, bueno, estamos aquí frente al colegio Carmelitas aquí, y hay, bueno, un montón de gente a ambos lados en las dos aceras, y sobre todo en todos los edificios también, la gente en los balcones, que es increíble. Cómo viven esto, qué ilusión, la cara de los niños lo dice todo y merece la pena. Sí, sí. Nos acaba de pasar por este punto en el que estamos la carroza patrocinada por el hipermercado Alcampo, dedicada a Aladín y la lámpara maravillosa, otro de los cuentos, bueno, que nos ha marcado nuestra época de niño, y que es un cuento universal y que generación tras generación pues sigue estando ahí, ¿no? Todo el mundo conoce ese cuento de Aladín y la lámpara maravillosa, como conoce los otros que ya hemos visto pasar. El productor de oro. ¿Quién tuviera la lámpara maravillosa, Miguel? Yo con un deseo me conformaba, y aquí la gente en los edificios también, viendo bueno, frota. Uy, yo con un deseo me conformaba ya, Y con medio, si se puede pedir medio también. Bueno, y con nada, con un cuartito de deseo, que no pasa nada, que yo ya... Fantástico, me conformo. Bueno, y seguimos. Frota. Sí. Yo por más que froto nada, macho, no hay forma. Y vamos a adelantar ahora la carroza de bosque animado del Rigas Park, porque queremos llegar al momento en que va a recibir nuestro regidor, Abel Caballero, a los Reyes. Entonces queremos estar ahí también para verlo, y yo ya siguen tirando y lanzando caramelos, me tengo que agachar. Sí. Fantástico. Siguiendo. Nunca pensé tampoco, oye, entrevistar a Darth Vader, a Blancanieves, ir al lado de una carroza de un rey mago, esto no se paga con nada, ya te digo yo. Acompañando aquí al rey Gaspar. Impresionante. Y es un no parar, Sí. Llevamos ya de retransmisión, pues empezábamos a las 6 y pico, 2 horas. Más o menos 2 horas me apuntan aquí, y siguen pasando, Sí, o sea que... No, y te digo, aún nos queda, porque acaba de pasar, si no me equivoco, Aladín y la lámpara maravillosa, y ahora nos va a llegar la de El Corte Inglés, dedicada a los Minions, que es una película mucho más reciente, de hace apenas unos años, pero que también, bueno, pues ha sido todo un éxito, y que las nuevas generaciones, no tanto nosotros obviamente, sí como padres, no como niños, pero que las nuevas generaciones la reconocen y la sienten como suya, ¿no? Lo que hablábamos antes nosotros de otros cuentos, de La Vuelta al Mundo en 80 días, bueno, pues a las nuevas generaciones, por ejemplo, los Minions, que es otro tipo de dibujo y otro tipo de historia, pero lo sienten mucho más próximo, y así debe ser, tiene que haber para todos. Sí, son películas de animación, ¿no? Que es de lo que se trataba un poco también, aparte de los cuentos, pero el representar esas películas que, bueno, pues eso, los dibujos animados de antes, que ahora se le dice animación. Yo digo dibujos animados, que me gusta más. Y ahora adelantamos a Melchor ya para tener una buena posición, para ver cómo lo recibe. Y mi compañero Nico, que me quiere meter en la guerra. O sea, nos estamos metiendo entre los caramelos, me están pegando a cada uno, que no te digo más. A ver si... Bueno. Bueno, y la gente en los balcones es alucinante, es fantástico. Un caramelazo, Alberto, no sé si contará como accidente laboral, no lo sé, supongo que sí. Pero en todo caso, no lo comprobemos. Madre mía. Bueno, estamos ya a la altura
del número 43 de Pimargal. Pues aquí ahora mismo nos están pasando los Minions, que nos están tirando caramelos. ¡Adiós! ¡Adiós! La carroza de los Minions, y nosotros, esos personajes que se han hecho tan populares en los últimos años en esta carroza de los grandes almacenes del Corte Inglés. Y detrás, como siempre, un grupo de animación, en este caso, los Picapiedra. ¡Pablo! También los Picapiedra también están buenos. Nosotros estamos ahora entre Coco y la carroza del Rey Melchor. O sea, estamos atravesando lo que es toda la comitiva. Esos cocodrilos de globos, los personajes disfrazados. Cocodrilos, no digo yo. Nosotros bailando con Coco para no molestarles, porque si no, madre mía. Ahí vamos. A ver, qué estamos imaginación, ya... qué imaginación. Sí. Para y ya te digo, durante todo el recorrido, estamos viendo a la gente en los balcones de sus casas. Y es increíble. Pasa por delante de nuestras cámaras la carroza dedicada a Hansel y Gretel, la casita de chocolate. Esta es una carroza patrocinada por Fe Seguros, en la que se representa este clásico, entre los clásicos, como es lo de los hermanos que se pierden en el bosque, Hansel y Gretel, la casita de chocolate, la bruja mala, en fin. Nosotros con la cartera real vamos a hacer un pequeño alto porque tenemos que cargar pilas y no es broma, o sea, tenemos que recargar batería aquí nuestro compañero Nico, porque eso, el esfuerzo que estamos haciendo también durante todo este tiempo. Y vamos a cargar pilas, tardamos nada, enseguida estamos de vuelta con vosotros. Muy bien, pues recargar las pilas, nunca mejor dicho, y cuando estéis, volvéis. Ahí se nos aleja esa carroza dedicada a Hansel y Gretel, esa casita, yo diría que es de nubes, ¿no? Parece que está hecha de chuches, ¿no? De nubes. Qué chula, una casita de chocolate, ¿eh? Bueno, y siguen pasando los grupos de animación y las carrozas. Ahora esta animación, que se acerca al punto al que nosotros estamos y que ya están viendo ustedes en pantallas, está dedicada a La Bella y la Bestia, otro clásico, en este caso también de Disney. Ahí está el reloj. Dedicada a este cuento. Bueno, hemos vuelto, aquí estamos ya. Ya estáis aquí. Cargamos pilas rapidísimo. Ha sido un pit stop, como en Fórmula 1, 4 segundos, 2 décimas, rapidísimo, muy bien. Sí. Bueno, pues nada, aquí está, continuamos. Mira y esto la bestia, ahí vemos a la parar. Bella, ahí está la Bella saludando, el personaje de la Bella, y un poquito más atrás, la Bestia también. Es que pues no hay Bella también. No hay Bella sin Bestia, ya te lo digo, también. Bella y Bestia. Ni Bestia sin Bella, no sé. Y hay mucho Bestia también por ahí, sobre todo. Hay mucho. Al este de Europa, pero ahí me callo, ya no quiero decir nada. Hay mucho bestia, efectivamente. Sí. Bueno, y bellas también. Yo estoy viendo aquí un montón de personas bellísimas que están colaborando pues con toda la comitiva, y gente maravillosa y bella que es la gente de Vigo. Bueno, esa es nuestra gente. Se acercan ya las últimas carrozas. Esta está dedicada a Nemo. El pez, ¿no? El pez Nemo. El pez Nemo. Ahí está, mira qué bonita con todas las luces. A mí se me pilló ya un poco mayorcito, me pilló a mí, lo de Nemo. Pero bueno. Pilla a nosotros un poquito más mayorcitos. Nemo, el de Julio Verne solo, el otro no. Bueno, estamos llegando. Caramelos. Sí, o sea, nosotros fíjate, estamos ya. Qué bien se lo están pasando los que están en la acera recogiendo con sus. Mira, ahí ve un niño con el gorro de Papá Noel también recogiendo. O sea, seguro que este ya llenó la bolsa y está con el gorro de Papá Noel. Y los que están en las carrozas tirando los caramelos, lanzándolos, pues también se lo pasan, pero vamos. Genial. Sí. Yo creo que es algo que todos los niños tienen que tener esa oportunidad de estar a los dos lados. Un año viéndola y otro año, si tienen la oportunidad de subirse a alguna carroza, pues también tiene que ser muy chulo. La verdad que sí, claro que sí. Yo te digo una cosa, lo que me falta a mí es ir en una carroza y echar caramelos. Es que lo que me falta, porque vamos, lo iba a pasar bastante bien. No te digo muy bien, bastante bien. Bueno, es lo que me faltaba. Bueno. Los cazafantasmas, estos ya son más de los nuestros, ¿verdad? También, eso sí, la animación dedicada a los cazafantasmas.
Sí, esos son de la época. De la época, ¿eh? Ya vamos a dejarlo ahí, que luego ya nos dice que somos mayores, que no sé qué, que tal, que no. Sí, creo que en los últimos años han hecho alguna versión nueva, algo así. No. Quedémonos con los de siempre, ¿no? Con los cazafantasmas originales. Sí, yo me quedo con los del... Creo que era el año 84 y ahí lo dejo. Por los cálculos, no te digo nada. Los cazafantasmas. Bueno, nosotros llegando aquí a lo que es la rotonda ya de... Con su banda sonora, en la entrada mitiquísima también. El paseo de Alfonso, pero está esto abarrotado de gente, es una barbaridad. Lo que hay en la rotonda también, esperando la comitiva, esperando a sus majestades, los Reyes Magos, y es una pasada. Yo creo que todo Vigo en la calle, todo Vigo está en la calle, y es increíble. Pues ahí está. Ahora mismo estamos escuchando aquí la canción, la banda sonora también de Ghostbusters, de los cazafantasmas. La escuchamos un poquito y seguro que nos trae recuerdos, ¿verdad? Sí, hombre. Madre mía. Bueno, no bailamos eso. En fin. Y mucho fantasma que también hay. Mucho fantasma hay suelto también, ¿eh? Poco cazafantasma para tanto fantasma. Bueno, y te digo que esto es una barbaridad de gente la que hay aquí justo en la rotonda. Están los camiones girando ahora hacia Rua Falferra. En la rotonda está, aquí el paseo de Alfonso, con tranquilidad, con calma, pero es que ahí, ya te digo, es un montón de gente la que está en la calle, en los balcones, y todo el mundo disfrutando y pasándoselo genial en esta cabalgata fantástica de Reyes que de nuevo estamos en la calle, por fin. Yo me pregunto, Alberto, ¿quién nos está viendo si todo el mundo está en la calle? ¿Me cachis? ¿Quién nos está viendo? Lo verán en repetición. O sea, eso es. Si no nos están viendo ahora en la repetición, un saludo a toda la gente que nos está viendo a otra hora. Ahora es el momento de estar a pie de calle. Aún así, seguro que hay mucha gente que por razón, la que sea, no puede estar aquí. Bueno, pues lo sigue desde su casa y está muy bien. Claro que sí. Nosotros estamos ya, está aquí nuestro alcalde, Abel Caballero, esperando también por los Reyes. La última carroza, la que cierra el desfile, pasando por donde estamos, la patrocinada por la banca, dedicada a Duende. Y ya al final de la comitiva, con los bomberos. Mientras vemos ahí al regidor local, Abel Caballero, que sigue saludando desde el inicio del desfile, desde calle Castelao. Pues recordemos lo que hemos dicho, 2 kilómetros 400 metros de distancia desde la avenida Costaba. ¡Vivan los bomberos! ¡Vivan los bomberos! Muchas gracias, esa dedicatoria a los bomberos. No, hombre, que vivan y de verdad los bomberos por toda su labor. Cuando más los necesitamos, ahí están. Porque los bomberos vienen cuando se les necesita. Así que desde aquí también nuestro aplauso. Cuando hay inundaciones, cuando hay un incendio, cuando hay un accidente de tráfico y hay que ir a escarcelar. Nuestros ángeles de la guarda, como tantos otros, como los sanitarios que nos han cuidado en estos últimos 2 años y lo siguen haciendo. Decías tú que para este año pedías mucha salud y mucha sanidad. Y mucha sanidad también, que es lo mismo, pero es distinto. Y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Pues ahí están los bomberos, muchísimas gracias a ellos también por la labor que desempeñan. 3 camiones de bomberos, ahora mismo, uno más grande, uno más pequeño, haciendo sonar las sirenas. Qué bonitos son los camiones de bomberos, ¿eh? Qué bonitos son. No me extraña que muchos niños de mayor lo quieran ser. Todos hemos pensado de pequeño en ser astronauta y bombero. Es más fácil ser bombero que astronauta, pero también hay quien ha conseguido ser astronauta, ¿eh? Con lo que es las sirenas, estamos escuchando a las a tope. Y aquí están girando, justo aquí en la rotonda de Paseo de Alfonso, están girando todos los camiones para desviarse por la rueda Falferra. Y aquí está esperando, ya te digo, está esperando nuestro alcalde para recibir a los Reyes Magos y juntos pues dirigirse hacia la Puerta del Sol. Es el punto de encuentro. Carroza, sí. La carroza de Dumbo. Sí. Y ya te digo, es impresionante la cantidad de gente que está, ahora mismo aquí viendo en directo y aquí en la calle. Pero bien,
Quiero decir, están llenas las calles, pero sin todo empujones, fantástico, para que nos sin un entendamos. problema, todo de maravilla. Y bueno, hay un montón de gente trabajando para que esto, pues oye, que salga todo perfecto y de una forma estupenda. Y la gente agolpada aquí, claro. Está saliendo. Sí, todo de maravilla. Y bueno, pues aquí estamos también esperando a ese momento en el que nuestro alcalde pues se reciba personalmente a los Reyes Magos y se desplacen pues hacia Puerta del Sol, que es la idea original. Pero estoy viendo un montón de gente, no sé cómo van a hacer. Pero bueno, supongo que la magia de los Reyes Magos podrá hacer algo, pero es que es increíble de verdad la cantidad de gente. Lo estáis viendo en el plano que está haciendo Nico, que es bueno, impresionante. O sea, todo lo que nosotros es la rotonda y el Paseo de Alfonso lleno de gente, hasta arriba. Aquí donde estamos nosotros, ya lo hemos dicho, en Pimargal con Camilo José Cela, acaba de pasar ya el coche escoba, el famoso coche escoba, el que cierra la comitiva, y ahora vemos una muchedumbre de gente pues que ya abandona el lugar pues para volver a su casa o para acercarse a la Puerta del Sol, donde hay que hacer ese acto de entrega de llaves de la ciudad y esa recepción oficial del alcalde a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. Muchísima gente, todos con cara de felicidad, lo han pasado fenomenal. Vemos a los niños todavía recogiendo los, cientos, miles de caramelos que se han quedado por ahí, pues para llenar las bolsas. Algunos, yo no sé si va a poder cargar con la bolsa, pero como un saco va a tener que llevar. Porque se lleva ahí, Hemos visto paraguas, bolsas, hemos visto tal. Llega el primero de los Reyes Magos, llega Melchor, y estáis viendo detrás mía cómo está el Paseo de Alfonso. Es una barbaridad de gente la que hay congregada, y llega ya el Rey Melchor, y está esperando el alcalde a los Reyes Magos. Y tenemos que apartarnos porque los camiones están girando hacia acá, hacia nuestra posición, y tenemos que irnos hacia allá. Nos marcan el lugar. Estamos totalmente en directo. Y estamos, esperando ahora a que se produzca ese encuentro. Si no me equivoco, que ese es el punto donde se bajan sus majestades. Sí, es el punto. Me acaban de dar con un caramelo en el ojo, Dios mío. Me voy a quedar tuerto. En ese punto sus majestades, entiendo, descenderán de las carrozas, serán recibidos por el alcalde y bajarán los 4 en comitiva hasta la Puerta del Sol. Hemos dicho ya al principio de esta retransmisión. Esa es la idea principal, pero el itinerario habitual, que tradicionalmente era desde el nudo de Isaac Peral hasta la Puerta del Sol. Como están todas esas atracciones, todas esas luces en Policarpo Sanz, en García Barbón, y como la estática era en la calle Castelao, pues este año lo que se ha adoptado era recuperar esa cabalgata dinámica y hacerla obviamente entre Castelao y Puerta del Sol a través de López Mora y de Pimargal. Este es el itinerario que se ha hecho este año, ya veremos otros años. Aún así ha funcionado espectacularmente bien, maravillosamente bien. Han estado las calles, las aceras repletas de gente, y ese último tramo lo harán andando, puesto que no pueden bajar ahí las carrozas hasta Puerta del Sol. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados del regidor local de Abel Caballero. Se va a bajar ya. Yo estaba cerciorándome con don Pablo Estés, que es el concejal de fiestas, y estaba cerciorándome de que este era el punto, porque hay tal magnitud de gente aquí, tantas y tantas personas que han querido estar aquí en la calle, que estaba cerciorándome. Pero sí, efectivamente, ya se está bajando el Rey Melchor, se bajarán a Gaspar e irán juntos, pues atravesando también la riada humana que hay de gente hacia Puerta del Sol. Esto es algo totalmente, y vuelvo a repetir, sé que me repito mucho con lo de decir impresionante, pero es que es una barbaridad la de gente que hay, y sé a ciencia cierta que no solo de Vigo, hay un montón de gente de fuera, gente que ha venido a pasar Noche de Reyes, a pasar Navidades aquí, miles y miles de personas que han elegido Vigo como ciudad para disfrutar de sus vacaciones y de la Navidad, de Nadal en Vigo, mejor do mundo, no hay más. O de Vigo ya sabéis, envidia Nueva York, no digo nada más, ahí está. Ahí está enfrente, si te pones en las 10 y un día despejado viendo la Estatua de la Libertad. La verdad que sí, que decenas de miles de personas que se han echado a la calle, vigueses, no vigueses, de la comarca, de Galicia, de España, del extranjero, muchísimo turismo que hemos tenido afortunadamente a lo largo de todas estas semanas. Eso ha tenido consecuencias también en el centro, lo hemos visto con algunos atascos, algunos problemas de tráfico, pero nada es perfecto.
esto es así y bueno, pues, hay que ver la balanza, lo que pesa más. Evidentemente se generan inconvenientes, pero con un poquito de paciencia todo se supera. En todo caso nos quedan unos días, el día 15 se apagan las luces y ya la Navidad para el año que viene. No, y efectivamente lo que hay que hacer es para el año que viene, pues oye, todo lo que se puede mejorar hay que mejorarlo, pero poco hay que mejorar, bueno, vamos, es una Navidad excepcional, increíble, la que se está viviendo en Vigo, y es el colofón, la Noche de Reyes y esta cabalgata que es absolutamente impresionante. Lo que estamos viviendo en la calle es increíble, increíble. Yo estoy convencido que Melchor y Gaspar y Baltasar, cuando vuelvan a Oriente, a sus casas, y cuando se sientan ahí los tres a charlar de cómo fue todo esto, bueno, van a decir, ¡buah, qué recibimiento nos dieron en Vigo! Bien lo pasamos, qué cantidad de gente, cómo cogieron caramelos los niños, la de juguetes que tuvimos que dejar, cuánto trabajo, pero oye, qué sitio más chulo, cómo nos recibieron, qué bien nos lo pasamos y ha merecido la pena. Estoy absolutamente convencido de que repetirán, van a tomar muy buena nota y el próximo año volverán aquí a Vigo a esta cabalgata de Reyes absolutamente espectacular. Aún falta un plato importante, falta un momento importante, que es cuando lleguen a Porta do Sol. Ahí entiendo que todavía hay muchísima gente esperando a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Tú les estás acompañando, entiendo que estás con ellos, acompañándoles hasta ese punto. Ahí vemos en pantalla precisamente al alcalde y a la cartera real. No sé si faltan por los Reyes, estamos a la espera de los Reyes. Ahora mismo está el Rey Melchor también, estamos aguardando que vengan el resto de sus majestades. Nos faltan Gaspar y Baltasar. Gaspar y Baltasar y la foto de los compañeros de prensa que nos está. Bueno, se acaba de arremolinar toda la prensa, claro, para esa foto que es la de nuestro alcalde con Reyes Magos. Ya llegó también el Rey Gaspar y Baltasar, Gaspar, que está haciendo ya su entrada también aquí en la plaza. O sea que estamos ya a punto de comenzar lo que es la bajada hacia Porta do Sol. Estamos esperando a que baje el Rey Baltasar. Pues ahí vemos al alcalde acompañado de Melchor y Gaspar, la cartera real. Nos falta Baltasar. No sé si nuestros compañeros nos pueden dar ya una imagen de cómo está Porta do Sol ahora mismo, que entiendo que está a reventar, repleta de gente, deseosos de ver a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Le vamos a pedir a nuestro realizador, a Felipe Troitiño, a ver si nos puede dar esa imagen o que la prepare para ver qué ambiente de expectación hay ahí en esa renovada Porta do Sol. Ya saben que se ha peatonalizado, que se ha humanizado. Todavía falta, bueno, pues ese aparcamiento subterráneo, es una obra compleja, larga. Ya saben que quieren prolongar ese túnel Porta do Sol, el Duayen y Paseo de Alfonso. Eso condiciona, bueno, pues un poco la reapertura total, pero ya se puede usar ese Porta do Sol. Miren cómo luce, de bonita, de maravillosa. Hay ya mucha gente esperando la llegada de sus majestades delante de ese árbol. 35 metros y medio metro más que el año pasado. El árbol más grande del mundo, que diría el regidor local. Y pues en cualquier momento del mundo y del universo, lo digo yo. Pero es que esto es absolutamente increíble, una pasada. Lo que pasa es que está intentando acercarse, claro, gente con niños a ver los Reyes, y claro, y tiene que girar todavía el camión. Vamos a ver si llega Baltasar, que es el que nos falta. Ya está llegando Baltasar. Oye, me estoy preguntando ahora mismo cuántos selfies no se habrán hecho delante del árbol de Navidad. ¿Cuántos selfies? Yo creo que... Madre mía. Bueno. Delante de la noria, madre mía. Sí. Es que es algo impresionante. Ya de Tinoseto no tanto, ya pasó a segundo plano. Y ahí en la farola de Urzáiz también. Y mira, ahí se están haciendo un selfie, una madre con una niña. Sí, y detrás está pues la cartera real, los Reyes Magos. Sí, porque ahora vamos a iniciar intentar iniciar con ellos. Sí, pero es que ya te digo, se está remolinando ahora la gente por aquí. Claro. Así es difícil avanzar, pero es que es normal. Yo si estuviera ahí, aprovecharía para decir Melchor, Gaspar, oye, que se me ha olvidado pediros el escalestri, que sé yo. Sí. Pues vamos a intentar, vamos a intentar seguirles. Se me ha olvidado pedir una colonia.
Va a ser un poco hay que aprovechar, complicado. hay que aprovechar. Sí. Vamos Claro a que sí. intentarlo, meternos aquí por el medio, porque esto... Pero la gente, vamos, de verdad, esto es una locura ya. Es una locura, claro. Que sí. La... Bueno, qué bonito. Sí, vamos a Bendita intentar locura, adelantar ¿no? por algún lado, pero estamos escoltados por la policía. Oye, otra cosa es que ya no es... Otra Alberto, cosa es que ya nunca no es- me habían pasado, ir escoltado por la policía. O sea, estoy cumpliendo, pero un montón de cosas que yo en mi vida pensé que iba a cumplir. Y ahora ya llegamos a un tramo que está más vallado, pero claro, estamos iniciando a partir de nosotros. mañana ya se acabó la... Estamos iniciando Esto soy. nosotros el... A ver si me dejan pasar. Perdón. Oye, qué bonita esta Voy imagen. con el compañero. Están haciendo, pues eso, la Policía Nacional, la Policía local, todo lo que pueden. Pero es que claro, todo el mundo quiere saludar a los Reyes Magos, todo el mundo quiere tener su foto, su selfie. Y es la verdad que bastante complicado ahora mismo. Volvemos a un tramo vallado y bueno, el alcalde que está pues ya con los Reyes Magos saludado a todo el mundo y camino pues hacia la Puerta del Sol. Sí. Estamos aquí. Qué bonita decía yo esa imagen ahí bajando por el Duayen con todos esos árboles, con esas luces amarillas perfilándolos, absolutamente Sí. espectacular, ¿eh? Mira, Sí, qué bonito esos árboles, qué bien decorados están. Y después, claro, la Puerta del Sol, que es, bueno, pues no sé, el acabose, ¿no? Venga, luces, venga, alegría ahí. Vamos. Sí, esto 11 millones de luces LED dan para llenar mucho, dan para llenar mucho. Consumo Sí, bajo, además- o eso dicen, consumo bajo, pero muchos millones de luces y eso iluminan y ese tramo pues está muy bonito como está este también, ¿no? El de la Puerta del Sol, que es algo así como la zona cero de la Navidad viguesa, como es obvio. Bueno, es que hay, te digo, miles y miles de personas en la calle. El Paseo Alfonso está atiborrado de gente y claro, todo el mundo quiere saludar y está la cartera real, los Reyes Magos yendo y estamos haciendo un poco el trayecto y bueno, a marchas. Ahí está el alcalde incansable, ¿eh? Incansable. Sí, es increíble la energía de este hombre, que es una barbaridad, vamos, Sí, sí. porque ha hecho todo el Sí, sí. recorrido, está bueno, pues eso, acompañando, y aún le falta de Puerta del Sol, la entrega de las llaves, un montón de actos que faltan por hacer hoy, y es una auténtica pasada lo que Sí, estamos sí, ha viviendo. estado- Por la mañana ha estado saludando a, bueno, pues a miles de personas que se acercaron hasta Castelao a esa cabalgata Sí, sí, estática y ahora pues ha hecho todo ese recorrido desde Castelao hasta Puerta del Sol, están todavía por llegar y oye, sin bajar los brazos ahí saludando a casi todo el mundo. La verdad, bueno, pues que ya nos dirá el secreto, ¿eh? Para No, y aguantar, no- porque Miguel, caramba. y te digo una cosa, no te creas que vamos a poco ritmo, porque estamos bajando ahora mismo lo que Sí, es sí. el Duayen, pero a una velocidad que, bueno, se lo podéis apreciar en las imágenes, vamos a ritmo de marcha, esto es de récord, Sí, sí. Muy bien, ejercicio, Alberto, ejercicio, hay que empezar el año haciendo ejercicio. Ese fue uno de los propósitos que este año no me marqué, lo diré al gimnasio, pero bueno, como no me marqué el propósito, pues lo estoy pagando hoy. O sea, estoy haciendo ejercicio. Ritmo M. Rajoy, ahí, Sí, ligerito. paso molinete, que vamos ahí a tope. Y lo digo Pero que bueno. también este año Y mi compañero Nico también, que estamos batiendo el récord de velocidad. Bueno, pero Nico ya está más entrenado, que Nico es de estos del deporte de la raqueta, es de pádel y él está Que entrenado. conste que yo también, pero no estoy entrenado Tú para esto. también. No me han preparado Joder, para ahí- esto, No. Estamos a toda velocidad. ¿Cuántas raquetas de pádel no traerán mañana los Reyes Magos? Madre mía. Sí. ¿Eh? Aznar, contigo empezó todo, que dirían. No lo sé, no sé si fue con Aznar o no sé con quién fue, pero bueno, ya he perdido a mi compañero Nico ya por detrás. Ya vemos Yo- ahí a la comitiva, al alcalde, a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, pues llegando Sí, sí, a esa sí. Puerta do Sol. Ya están Sí, sí, enfilando ahí estamos cerquita, ya estamos aquí Sí. llegando a... al árbol. sí, Ahí está ese árbol prácticamente estamos imponente. a pocos metros, estamos aquí ya ¿Eh? en la curva del Duayen. 35 metros y medio coronados por esa estrella de Navidad.
la que ha guiado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, no a Belén, sino a Vigo. Sí, efectivamente. Para traer incienso, oro y mirra al niño Jesús y para traer consolas, videojuegos, bicicletas, yo qué sé, y todo lo demás, zapatos, corbatas, colonias, y cosas esas. Eso, a los niños vigueses. Sí, pero ya te digo que es increíble la cantidad de gente durante todo el recorrido, ¿sabes? Impresionante, impresionante. Aquí estamos. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Sí, efectivamente. Y sobre todo las caras, en los niños, en los mayores, las caras de ilusión, pues eso, de magia, de sonrisa, esa felicidad, ¿no? De poder ver a los Reyes Magos de cerca y vivir una noche maravillosa, una noche fantástica noche absolutamente, lo hemos dicho, pero además en lo climatológico absolutamente perfecta. Quién sabe si el próximo año nos llueve y por lo que sea pues no se puede celebrar. Algún año se ha tenido que cancelar debido al mal tiempo. Ahora llevamos un otoño que decían que iba a ser seco y vamos, lo que ha caído, lo que ha caído, y nos ha respetado esa celebración de Reyes. Por eso todo el mundo está en la calle y sobre todo porque quién sabe si el próximo año pues dónde estaremos, ¿no? Si llueve y no se puede celebrar o lo que sea. Entonces hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar la oportunidad de disfrutar de esto, porque decimos que es una vez al año, pero es que igual no todos los años se puede celebrar, así que los más pequeños sobre todo, pero también los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, bueno, pues que les gusta salir a la calle para vivir este espectáculo, porque al final es un espectáculo, espectáculo para los niños, para los mayores, para los de aquí, para los de allá y para los del más allá. Para todo el mundo. Salir a la calle y disfrutar de las carrozas de Melchor, de Gaspar, de Baltasar, de las coreografías, de los bomberos, de la policía, de los voluntarios, de todo el mundo. Es uno de los grandes espectáculos que hay al año. Están también los desfiles de carnaval, Halloween, todas estas fiestas, pero las cosas como son. La cabalgata de Reyes tiene algo diferente, algo especial, algo mágico, obviamente. Sí, nosotros hemos llegado de sus majestades y todo lo que rodea es absolutamente maravilloso. Y hay que vivirlo con 2 años, con 4, con 6, con 8 y 8, 16 y 16, 32 y así hasta la eternidad. Bueno, nosotros hemos llegado aquí a los pies del árbol, totalmente impresionante, toda la Puerta del Sol llena de gente, Príncipe, todas las calles aledañas, es absolutamente increíble lo que estamos viviendo hoy. Es todo Vigo en la calle, te lo digo de verdad, Miguel, una felicidad enorme. Y ahora ya estamos esperando a que lleguen pues el alcalde con los Reyes Magos. Y nada, yo os voy a dejar ya porque vamos a tener ya el sonido de aquí del micro del árbol. Y nada, felices Reyes, un placer haber estado con vosotros y como siempre un abrazo muy grande a todos los televidentes de Televigo, la televisión de cerca, y a todos los compañeros del equipo técnico de Televigo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por tu colaboración, por el trabajo que has realizado. De verdad, también por a ti este reconocimiento, y ojalá que esta noche te traigan todo lo que hayas pedido, todos tus deseos y sobre todo la felicidad que todos nos merecemos. Alberto, hasta que nos volvamos a ver, de verdad, muchísimas gracias. Y mientras tanto, mientras llega el alcalde a Portadosol, me gustaría ver si pueden enfocar un poquito la calle. Le vamos a pedir a la cámara para que vean ustedes allí cómo ya están limpiando todo. Cómo están ahí el servicio de limpieza. Le vamos a pedir a Tomás que gire la cámara. Por favor, Tomás, si puedes. Le vamos a pedir, no. Bueno, pues ahí están ya los servicios de recogida, de limpieza, pues limpiándolo todo. Evidentemente, una muchedumbre, una aglomeración de gente, bueno, pues ocasiona todos los caramelos, los papeles y tal, y eso hay que limpiarlo, y en eso estamos. Aunque el punto de atención está ahora mismo en Portadosol, en ese árbol de Navidad, donde ya han llegado Melchor, Gaspar, Baltasar, la cartera real y el alcalde que coge el micrófono para hablar. Les dejamos con Abel Caballero. Se acerca ahí. Buenas noites, Vigo. Aquí estamos na Porta do Sol de Vigo para dar a benvida aos Reixes de Oriente e a Carteira Real.
para dar a benvida a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, a Reina Lear e todos os pases que veñen cos reixes. E queremos desde aquí decirlle aos reixes a satisfacción de que veñan a Vigo. Por eso, eu lle quero decir e lle dixen aos Reyes Magos do Oriente que todas e todos os nenos de Vigo foron moi bons, os mellores e as mellores do mundo. Claro, eu lles digo que veñan espléndidos, porque as nenas e os nenos de Vigo o merecen. Pero tamén quero decir, o merecen as mamás e os papás, a merecen as aboas e os avós, o merece toda a familia. Porque eu lles dixen que Vigo é a mellor ciudad do mundo. E por eso, os Reyes Magos están a pensar se xa se quedan a vivir en Vigo. Porque eu quería que quedaran Melchor, Gaspar, Baltasar, máis a carteira, máis os pajes, que se quedaran a vivir na ciudad. E isto é do que se trata, de facer esta gran festa, de disfrutar a Navidad de Vigo, porque a Navidad de Vigo é a mellor Navidad do mundo. Temos unha Navidad que dá volta a este planeta. E os reyes que vienen do Oriente xa foron vendo Navidades. E eu lles preguntei a Melchor, a Gaspar, a Baltasar e a carteira. E lles dixen, cal é a mellor Navidad do mundo? E que me dixeron? Que me dixeron? Que ciudad dixeron? Dixeron que era Vigo! E agora vamos a dar a benvida e llevamos a entregar a chave ao rei Melchor, ao rei Gaspar, ao rei Baltasar e a carteira real. Esta é a chave da cidade. Esta é unha chave máxica que abre todas as portas de todas as casas de Vigo, donde hai nenas, donde hai nenos, donde hai maiores, e os reixes con esta chave van a entrar en todas as casas de Vigo. Así que esta noite, nenos e nenas, cando digan papá, mamá, cando digan os avós, a dormir moito para que os reyes entren nas casas e deixen os mellores regalos do planeta. Así que, Majestad Melchor, Majestad Gaspar, Majestad Baltasar e carteira real, os fago entrega oficial de a chave para abrir todas as casas de Vigo. Queridas nenas e nenos, nós estamos cheos de ilusión por chegar ás vosas casas con esta chave que nos entrega o alcalde da mellor cidade do mundo. El ben o dixo que estábamos percorrendo diferentes cidades e como esta, ningún alcalde. Estamos cheos de ledicia, vimos de moi lonxe, pero aquí estamos, Melchor, Gaspar, Baltasar, a carteira, os pases, para deixarvos a mellor das ilusións, os vosos regalos, porque sabemos de que vos portastes moi ben. Así nos lo dixo o alcalde, e sei perfectamente, sabemos, os reixes, que todos vos portastes moi ben. Así que, a disfrutar, viva Vigo, vivan os reixes, a seguir cantando todos. E agora o rei Melchor falou en nome de Melchor, Gaspar e Baltasar, pero ten que falar a carteira real.
Así que, carteira real, túa é a palabra. Un aplauso para ela. Boas noites a todos, benvidos a esta fenomenal Porta do Sol. Temos a chave para esta noite, entrar en todas vosas casas e deixaros os regalos que nas distintas cartas que fun lendo e que meus colaboradores leron, vin todo o que pedíchedes. Eu creo que este vai a ser un bo ano, que vai de recibir moitos regalos, porque, como ben dixo antes o rei, portáchedes todos moi ben. Entón, vamos a esperar que esta noite os reis veñan cargados con todos esos regalos que esperades. Así que aportaros ben, a ir a dormir pronto, como dixo o alcalde, e mañán a disfrutar de todas esas cousas que vos vamos deixar nas casas. Un abrazo para todos e viva Vigo! E agora toca que os reixes empecen a descansar un pouco, lles vamos a deixar un pouco de turrón, un pouco de castañas asadas tan ricas que son as mellores castañas que hai en ningún sitio, van a tomar un pouco de agua de leite para descansar e todas as nenas e os nenos con papá, con mamá, casaboas, para casa, dando un paseo, chegando en casa, cenando e a dormir. E as papás e os mamás, as aboas e os avós, quero vos decir a importancia desta ciudad, a importancia de unha ciudad donde estamos unidos, donde queremos a Vigo e donde todos xuntos temos unha inmensa forza. E hoxe, en esta cabalgata, que foi a máis importante cabalgata que hubo nunca na historia da cidade, lle quero decir a Melchor, a Gaspar, a Baltasar e a carteira real que participaron, estiveron vendo a cabalgata pola tarde, máis de 115.000 viguesas e vigueses. E pola mañán hubo perto de 35.000 personas. E isto é o que nos dá forza. Celebrar xuntos, divertirnos xuntos, traballar unidos e facer unha gran cidade. Viva os Reyes Magos! Viva Melchor! Viva Baltasar! Viva Gaspar! Viva Carteira Real! Viva Vigo! Pa casa todos. Música! Música, música e música. Las palabras del alcalde ahí en Porta do Sol, acompañado por la cartera real y por sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, ponen el punto final a esta retransmisión. Son las 8:30 pasadas ya, llevamos más de 2 horas y pico en directo aquí en este punto, en la calle Pi Margal, con el Parque Camilo José Cela, retransmitiendo para todos ustedes en vivo y en directo esta cabalgata de Reyes, 11 carrozas que han pasado por este punto, que han recorrido desde Castelao a Porta do Sol para llevar la ilusión a los niños, a las niñas y también a los mayores de Vigo. Ahora que todo ha pasado, también los caminos de la limpieza, todo vuelve a estar como antes. Eso es lo maravilloso de todo. Aquí ha vuelto la normalidad. Después están recogiendo las vallas, todo queda limpio y ha vuelto la normalidad también durante esa cabalgata que ha sido dinámica, se ha movido, no como en los últimos 2 años. Aquí ponemos el punto final a esta retransmisión, no sin antes desearle como siempre un feliz año y sobre todo los mejores deseos y que os traigan, que les traigan todos los regalos y todo lo que hayan pedido a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Mucha paz, mucha salud y nos vemos cada día en Informativos Televigo. Muy buenas noches, muchas gracias.